Buenos días. Vamos a ver, mi nombre es José Fariña, soy profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde hace, 40 años o así. He pasado por todas las etapas académicas que se pueden pasar. También he sido profesor de ciencias ambientales durante bastantes años y me he dedicado a la investigación casi toda mi vida. Entonces es de lo que voy a hablar, de investigación, de cómo van las cosas por ahí, con qué medios contamos, qué es lo que está sucediendo. Tengo dos temas aparentemente muy diferentes. Por un lado, tengo puesto en el epígrafe la aldea rural y por otro lado, el cambio climático. Entonces, bueno, pues es que están relacionados. O sea, cuesta comprenderlo, pero ya os voy a tratar de tú, porque a mis alumnos los suelo tratar de tú. Entonces, veréis que están relacionados. Voy a empezar hablando de la aldea rural. E entonces, para empezar a aldea rural, bueno, eu son galego, picheleiro. Lo que pasa es que llevo desde los 10 años en Madrid, hablo perfectamente gallego, pero con un asqueroso acento madrileño, que odio. Entonces, prefiero hablar en castellano, no por nada, sino por respeto al gallego. Mi padre durante muchísimos años ha trabajado en temas propios, tiene unos cuantos libros publicados en gallego, y bueno, entonces le tengo un gran respeto al idioma. Y voy a hablar en castellano por eso. Hasta los 10 años, yo he nacido en Santiago, pero he nacido por accidente. Quiero decir, mis padres estaban en Vila de Cruces y mi madre vino aquí a dar a luz en el hospital. Y nací en Santiago por eso, no por otra cosa. Tengo familia en Santiago, mi segundo apellido es Tojo, y lo que pasa es que desde muy pronto nos fuimos a vivir a Carballiño, y los primeros 10 años de mi vida me los pasé en Carballiño. Y luego ya nos fuimos a Madrid, por los temas que tienen los gallegos de emigrar. Entonces me pasé los primeros 10 años en algo que podía, aunque Carballiño es una villa, digamos, desde el punto de vista técnico. Sin embargo, en aquellos momentos, cuando yo estaba en Carballiño y era un niño, era una aldea. Entonces yo me acuerdo, esto lo cuento no ahora, lo cuento muchas veces cuando tengo que hablar del tema del rural. Durante muchos años nosotros nos levantábamos a la hora que cuadraba. Yo me iba al grupo, que era el edificio donde está el colegio ahora, no Carballiño, en el camino que va al parque. Nos íbamos al grupo allí y nos peleábamos, no sé qué, estábamos esperando hasta que abrían. Abrían y entrábamos. Recibíamos lo que fuera y nos íbamos. Luego ya sabíamos que cuando a las 4 de la tarde pasaba el autobús, era la hora que había que volver a casa y tal. Y volvíamos y ya estaba. Así es que era nuestra vida, hasta que un momento determinado en la SER pusieron Superman. Superman lo pusieron a las 8:20. A las 8:20 de la noche, o sea, hay que tener mala idea, porque a las 8:20 es una hora rara, no suena ninguna campana, no pasa ningún coche. Total, que necesitábamos un reloj. Se acabó el mundo rural. Ya no se puede hablar de mundo rural cuando aparece un reloj, cuando aparece la SER y habla de Superman, cuando luego apareció la televisión. Bueno, todo esto hizo que lo que era el rural de verdad, lo que era la vida rural, lo que era el modo de vida rural, desapareciera. Hace como 3 o 4 años, una de mis alumnas que tengo en el doctorado en Madrid, que es gallega, hizo un trabajo sobre de verdad cómo se estaba utilizando la aldea gallega. Hizo muchas entrevistas, encuestas y tal. La aldea gallega de hoy no tiene nada que ver con aquella. Funciona de forma totalmente distinta. En realidad no es un modo de vida rural, es un modo de vida urbano en el cual hay profesiones, que puede ser ganadería, profesiones que puede ser la agricultura hasta cierto punto. Es decir, que no hay modo de vida rural, sino que hay trabajos rurales, que es muy diferente.
A principios de siglo había en Galicia más de 100 periódicos agrarios, más de 100. Hoy no hay ninguno. ¿Qué pasa? Pues pasa que ha cambiado radicalmente la forma de utilización del territorio. Lo que en principio yo me acuerdo que se iba, pues a lo mejor, una vez cada 2 meses a Ourense. Una vez cada 2 meses. Y se iba a hacer compras excepcionales, cosas de esas. No tenía nada que ver con el funcionamiento que tenemos ahora en lo que se llama la aldea. Esa es la primera historia que os quería contar, es una historia personal, de cómo cambian, digamos, los modos de vida. En los trabajos que tengo hechos, llego a ver que solamente en escasas partes del mundo queda todavía modo de vida rural. En parte de América Latina, en parte de África, en parte de Asia. En Europa, no. No hay modo de vida rural. Hay oficios rurales. O hay oficios que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería y con los aprovechamientos forestales. Pero es diferente. No tiene nada que ver. Y el modo de vida urbano implica cosas muy distintas del modo de vida rural. El modo de vida urbano requiere, por ejemplo, tener colegios a los cuales vuestros hijos puedan aprender inglés, por ejemplo. Y eso implica que necesita un profesor de inglés y no una escuela unitaria en el cual el mismo profesor da todo. El modo de vida urbano implica que necesitas un hospital o un dispensario cercano para no morirte, porque si no, estás ahí abandonado de Dios. Modo de vida urbano implica que necesitas equipamientos de todo tipo. Y eso no lo puedes dar en la aldea tal y como estaba concebida hasta este momento. Es un problema irresoluble. Lo tiene no solamente Galicia, lo tiene Castilla, lo tiene Valencia, lo tiene Andalucía, y hay una cosa que se llama despoblamiento del rural. El despoblamiento del rural es algo con lo que está luchando muchísima gente, pero que desde mi punto de vista no tiene arreglo. Porque para que haya servicios urbanos necesitas unas mínimas concentraciones de población y una mínima densidad. Y eso es un problema irresoluble desde el punto de vista de la dispersión y la diseminación. El modo de vida rural de toda la vida, es decir, el de siempre, el que yo conocí, implicaba casi ningún desplazamiento de las personas, buscando los sitios, no sé qué, casi ningún desplazamiento. Implicaba que, de alguna forma, yo tuve una enfermedad, os lo contaba ahora en el coche cuando venía, tuve una enfermedad muy grave, tuve difteria a los 6 años, y me trajeron desde Carballiño a Santiago, porque el único médico que sabía tratar estaba en Santiago. Yo nací aquí 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuve suerte de no morirme en el camino, pero pudo haber pasado. Y eso sucede en el mundo que hasta ahora era rural, pero la gente se conformaba, era así, y ahora no, porque su modo de vida es distinto. Y ahí hay un problema que no tiene, yo le veo muy difícil arreglo. Mira, voy mucho al País Vasco, tengo muchos amigos que están allí, sobre todo en Vitoria, voy a ir ahora que se celebra el 25 aniversario del Anillo Verde, está en Santander, en Asturias, ahora voy a ir a Gijón. Toda la cornisa tiene el problema del diseminado histórico, del disperso histórico, que es un problema distinto al diseminado y el disperso, digamos, que surge de lo metropolitano que hay en toda Europa. Es un poco diferente. Pero al final el resultado es igual. El segundo cuento que quería contar es de un inmigrante que va a Madrid, que ha perdido su trabajo en un pueblo de Valladolid, y entonces, como no tiene trabajo en el campo, se va a la ciudad a buscar trabajo. Y se va en un momento tremendo de nuestra inmigración de los años 60 del pasado siglo, llega a Madrid y lo primero que se encuentra es que necesita un sitio donde alojarse, una vivienda. Y claro, en Madrid, en el centro de Madrid, las viviendas están imposibles. Solución, me voy a la periferia. Pero a la periferia muy lejana, me voy a Parla, o me voy a Pinto, o me voy a... y se va a ese sitio. ¿Qué significa? Que a lo mejor consigue trabajo en el corredor de Lenares. Y viviendo en Parla, pero el corredor de Lenares tiene que recorrerse todos los días 50 kilómetros y volver. Y ese es el funcionamiento de
digamos, la dispersión metropolitana. Y eso está pasando en toda Europa. El gran problema que hay es el problema del sprawl, de la dispersión de la población sobre el territorio con densidades bajísimas y con fragmentación de ese territorio, con rotura de los ecosistemas. Eso es un problema que no es solo nuestro, es un problema de Holanda, es un problema de Francia, es un problema de Inglaterra, es un problema de todos los países europeos. Y hasta ahora no le han encontrado arreglo. Hay muchas líneas de investigación, lo haremos de ello, pero no se sabe muy bien qué hacer. Casi todas las líneas de investigación van encaminadas a crear centralidades. Aquí se intentó con la ciudad de las Rías, que lo intentó Dalda, etc. Pero centralidades no necesariamente para conseguir grandes ciudades, sino ya veremos luego para conseguir ciudades intermedias. Claro, ¿eso qué significa? Pues significa muchas cosas. ¿Qué hacemos con los pueblos? ¿Qué hacemos con las aldeas? ¿Se van a despoblar? ¿Cómo les suministramos servicios? ¿Es posible darles servicios a una entidad de población que tenga 500, 600 habitantes, 1000? ¿Qué servicios le vas a dar? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo puede vivir como un urbanita? ¿Qué es lo que quiere? Quiere vivir como un urbanita, pero fuera de la ciudad. Eso hasta ahora es como resolver la cuadratura del círculo, hasta ahora. Os estoy diciendo problemas con los que nos encontramos los investigadores y con los que estamos trabajando. No hay solución. Luego hablaremos un poco al final de cómo se intenta, caminos que se intentan para poder ver cómo esto lo podemos reducir o cómo lo podemos hablar. Cuando aquí en el planeamiento se habla de las zonas rurales, de las áreas... A ver, prefiero no meterme en el tema de cómo está la ley del suelo gallega y tal, porque a mí no me gusta criticar los lugares donde voy. Pero es que no tiene consistencia. Entonces habría que cambiarlo. Lo que pasa es que yo no sabría la forma en cómo cambiarlo. Ahí está el problema. Y eso es el gran problema que hay aquí en primer lugar. Pero hay muchos otros. Y ya veréis que además están ligados. El fundamental, aunque parezca raro, es este que tengo puesto aquí, en el PowerPoint que me he traído. Lo he llamado El cambio climático lo cambia todo, por aquí hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo, os lo recomiendo, que habla de esto. Y yo, cogiendo el título del libro, le he cambiado y he puesto El cambio climático lo cambia todo, porque es verdad. O sea, los conceptos, las bases del urbanismo y de la ordenación del territorio que hasta ahora teníamos han sufrido un vuelco impresionante con la entrada del siglo XXI. Pero una cosa impresionante, no os podéis ni imaginar. Yo he visto el recorrido casi desde la ley del suelo del 56 hasta el momento actual, y lo que ha pasado desde mediados de los años 80, ahí ha empezado todo, hasta el año 2000 ha sido un cambio espectacular en las condiciones de contorno que hace que los sistemas de planificación tengan que cambiar radicalmente, y no han cambiado. Pero eso no pasa solamente con la ley del suelo de aquí, es que son todas las leyes del suelo del Estado español, son herederas directas de la ley del 56 cuando esa ley ya no sirve para los nuevos condicionantes. Entonces eso hay que cambiarlo, les va a tocar cambiar sobre todo a los jóvenes que están aquí, no les va a quedar más remedio. Pero mientras tanto tenemos que arreglárnosla como podamos. Vamos a ver cómo está esto, a ver si yo encuentro dónde está el avance. Aquí está. Pretendía esta parte dividirla en tres. Primero, ¿qué es eso del cambio climático? Porque siempre se habla, es como el monstruo que siempre se mienta, pero que nadie sabe de lo que estamos hablando. Y yo lo voy a relacionar con una palabra que es sostenibilidad. Bueno, esa palabra la he intentado borrar de mi vocabulario. Hasta tal punto, yo tengo desde el año 2007, como tengo alumnos diseminados por todo el mundo, desde Inglaterra hasta México, pues decidí hacer un blog para decirles en cada momento qué cosas me preocupaban. Y entonces en el blog al principio se llamaba, ¿cómo era? Era urbanismo, territorio, paisaje y sostenibilidad. Veréis que ahora la palabra sostenibilidad no está. Le he quitado.
Le he quitado porque ahora son sostenibles las fábricas de coches, son sostenibles los equipos de fútbol, os lo juro, o sea, son sostenibles los juguetes, es decir, que la palabra se ha vaciado de contenido, en definitiva. Entonces, bueno, pero para poder entenderme así de buenas a primeras, a veces la uso como en este caso, por eso la he puesto entre comillas. Luego, en segundo lugar, quería hablar un poco de los efectos y los objetivos que tenemos que conseguir, que es cómo tenemos que introducir de alguna manera el cambio climático en el planeamiento, que no está introducido. Y luego algunas medidas racionales sobre qué se puede hacer para que esto mejore de alguna forma. A ver, de qué forma podemos empezar a trabajar con ello. Así que vamos a empezar con la primera parte. Voy a intentar contar un poco ¿qué es eso del cambio climático? Mirad, esto que tenéis aquí es la biocapacidad teórica del planeta, aun suponiendo que el planeta tenga siempre la misma biocapacidad, cosa que no es verdad, porque vamos destruyendo los ecosistemas y por lo tanto vamos bajando la biocapacidad, pero vamos, en el supuesto de que se pueda mantener la biocapacidad del planeta, mirad, la demanda de planeta es esta en rojo, y resulta que la demanda del planeta iguala la biocapacidad del planeta teórica, o sea, la máxima que es capaz de producir el planeta, más o menos a mitad de los años 80, como os decía antes, del pasado siglo XX. A mitad de los años 80 del pasado siglo XX resulta que ya no podemos consumir más planeta, ya hemos llegado al límite. A partir de ahí resulta que empezamos a demandar más biocapacidad de la que el planeta es capaz de suministrarnos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque el planeta durante millones de años ha estado ahorrando. Ha estado ahorrando en forma de combustibles fósiles, ha estado ahorrando en forma de sumideros de contaminación, ha estado ahorrando un montón de cosas. Y eso que ha estado ahorrando lo estamos gastando ahora. Es como si sacáramos de la hucha de pensiones el dinero que necesitamos. Pues lo estamos sacando. O sea, consumimos toda la biocapacidad y además más. Resultado, que así como cuando yo terminé la carrera todavía podíamos consumir planeta y podíamos hablar de que aquello se podía desarrollar sin jorobar a los demás, a partir de este momento el problema es repartir. Y ahí es una cosa con la cual algunos no están de acuerdo. Yo lo tengo, es el ácido en el lado bueno de la tortilla, pues yo no estoy dispuesto a repartir. Es así de fácil. Sea países, sea comunidades autónomas, sea regiones dentro de cada comunidad, sea partes de ciudad respecto a otra. Yo tengo la sartén por el mango, es decir, yo tengo la parte del león y yo no quiero repartirlo. Pero el problema es que hay que repartirlo, porque si no se van a producir graves problemas. Y eso es, en definitiva, la cosa que llaman sostenibilidad a la cual tenemos que enfrentarla. Y es una cosa global, de todo el territorio del planeta. No es de un trocito de Galicia, no es de Atarrachá, no, es de la totalidad del planeta. Y no tiene arreglo por la sencilla razón de que el planeta no tiene un gobierno universal. Y sí, como no lo hay, pues cada país intenta sacar tajada. Trump ahora mismo está intentando sacar tajada por su parte. El otro intenta... Claro, sacan tajada aquellos que tienen, de alguna manera, más cantidad de planeta consumiendo. A ver, la huella ecológica es la cantidad de planeta que necesita un grupo determinado para vivir conforme a su nivel de vida. Entonces, la huella ecológica, para que tengáis una idea, de los Estados Unidos de Norteamérica es de 9, casi 10, lo que se llaman hectáreas globales por habitante, casi 10. La de España está rondando, depende de los niveles de cálculo como se hagan, está sobre 6,87. Lo que significa, como la totalidad del planeta tiene 2,2 hectáreas globales por habitante de media, lo que significa que necesitamos cerca de 3 Españas de territorio para vivir conforme a nuestro nivel de vida. Luego no es extraño que los negritos de abajo vengan y quieran llegar aquí, porque estamos comiéndonos sus recursos. Es así de fácil. Pero eso nosotros no queremos, ni Europa quiere. Los emigrantes hay que ponerles un tope. Pero eso pasa también en España.
Yo no quiero meterme en líos políticos, ¿no? Pero una de las cuestiones por las cuales Cataluña se quiere separar es porque tiene un nivel de vida muy superior al resto del territorio y no quiere compartirlo con los andaluces. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, hay otras cuestiones, que quede claro. Pero eso es una de las bases egoístas en las cuales nos estamos moviendo. Ahí hay un problema. De todas formas, no creéis que Estados Unidos es la que tiene la huella ecológica más grande del planeta. La huella ecológica más grande la tienen los Emiratos Árabes, que tienen... Pero no creéis que los Emiratos Árabes son los que tienen la huella. Todos los que estáis aquí tenéis una huella por lo menos de 15 estadios globales, yo incluido. Hay una paginita en la web que se llama footprint.org, donde podéis calcular vuestra huella ecológica personal. Os lo aconsejo porque es un ejercicio muy divertido y os daréis cuenta de que dentro de cada sociedad, pues los que tienen, simplemente por el hecho de tener coche ya tenéis una huella ecológica mayor, pero por el hecho de estar aquí también. Es decir, ¿eso qué significa? Pues significa de alguna manera que, a ver cómo lo hacemos, pero ahí hay un problema que hay que resolver. Pero ese problema ha traído otro añadido. Como a partir de aquí estamos consumiendo los ahorros, resulta que consumir esos ahorros tiene problemas adicionales. Y uno de los problemas adicionales que tiene consumir esos ahorros es que esos ahorros, por ejemplo los ahorros energéticos, lo que hacen es petróleo, quemar. Con ello producimos CO2. CO2 es un gas que se va acumulando aquí, en la parte de arriba de la atmósfera, y hace que la radiación que digamos, sale de la Tierra, en lugar de salirse para arriba, se rebote en la capa y vuelva. Eso quiere decir que la Tierra se va calentando poco a poco. Ese calentamiento poco a poco de la Tierra tiene consecuencias de muy diversos tipos, luego las veremos. Pero básicamente significa que hay unos gases que se llaman de efecto invernadero, que forman una capita en la parte de arriba de la atmósfera que impide, digamos, la dispersión al espacio de la energía que, digamos, sobra aquí en la Tierra. Y como no se puede dispersar en el espacio, vuelve aquí. Y al volver aquí, pues produce problemas. Eso que tenéis ahí de las fábricas, eso que tenéis ahí de las chimeneas, de los incendios forestales, todo eso tiene que ver con lo mismo. Claro, por supuesto, los países no todos tienen la misma forma de producir CO2. Mirad, esto es lo que produce CO2 Estados Unidos, 20%. De todo el mundial, gases de efecto invernadero. China, 21%. Resto del mundo 24%, Unión Europea 13%, y aquí tenéis Japón, Corea, México, o sea, estos ya son todos pequeñitos. Pero la parte de león es China, Estados Unidos. China tiene millones de habitantes, muchísimos más que Estados Unidos, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos dice, no, yo no quiero hacer nada a favor del cambio climático, porque yo soy el que de alguna manera me estoy beneficiando. Así que ahí hay un problema. De todos los gases de efecto invernadero, el peor es el dióxido de carbono, el CO2, pero luego hay otros más, el metano. Bueno, esto es un problema derivado de este. Este además trae muchos otros, pero a mí me ha tocado hablar hoy solamente de este, del de cambio climático. Os podría hablar de muchos otros que se están produciendo aquí, pero vamos a hablar solo de este. Comunidades autónomas, emisiones de CO2. Mirad, esta es Galicia. Este es en el año 1990, no he puesto más que hasta el 2012 porque ahora viene el problema de la burbuja inmobiliaria y tal y cambia todo, ¿no? Pero básicamente, en lugar de reducir CO2, Galicia lo ha aumentado. Por cierto, como prácticamente todas las comunidades autónomas menos Asturias, Asturias, hay alguna por ahí más que lo ha disminuido, pero bueno, Andalucía tiene una cosa espectacular de crecimiento, ¿no? Comunidad Valenciana también, Navarra, bueno, esto es algo que tiene que ver con... Andalucía dice, nosotros estamos por debajo del nivel medio de desarrollo del país, luego vamos a consumir más. Es lo que dice Brasil cuando Lula chantajeó en su momento al mundo, dijo,
no queréis darnos dinero, nosotros nos cepillamos el Amazonas y ya está. Todos los bosques amazónicos fuera, con lo cual el mundo va a sufrir ni se sabe. Eso es el chantaje que hizo en su momento. Yo no sé si está bien o mal. Lo hizo. Yo creo que en el fondo está bien, pero porque dice, yo necesito mi cuota de poder. Ahí tenéis la evolución de los gases de efecto invernadero. Mira, esto es el año 500, el año 1000, el año 1500, el año 2000, y de repente, aquí, a partir del 2000, del 1960, 1970, se empieza a disparar y se queda casi vertical la curva de producción de gases de efecto invernadero, que es el problema que tenemos ahora. Esta es la variación de temperatura según la NASA desde el año 1880. La NASA no es un organismo norteamericano, no es muy proclive a que sea... Mirad, desde el año 1880, a ver si encuentro dónde está esto, hasta el 1800, esto está mal, desde el 1800 hasta el 2004, hasta el 2015. No, ahora lo veréis, hasta donde llego. Estamos en los años 70, años 90, 2000. ¿A qué asusta? Yo cada vez que lo veo me pongo muy nervioso. Este gráfico es uno de los gráficos más impresionantes y que lo debería de ver todos los dirigentes mundiales. Es una cosa tremenda. Significa muchas cosas. Significa que tenemos que ver qué hacemos, porque la situación no puede seguir así. Porque ese aumento de temperaturas quiere decir no solamente que la temperatura vaya a ser más alta globalmente, puede haber lugares en que eso no suceda así, estamos hablando de la totalidad del planeta. Es que cambia el régimen de vientos, cambia el calentamiento marino, cambia el sistema de deshielo de los glaciares, cambia casi todo. Pero debería de cambiar además nuestro sistema de planeamiento. Hay como dos grandes formas de abordar el tema. En primer lugar, necesitamos adaptarnos a lo que ya está. Ya ha cambiado el clima. Y es más, va a cambiar más. Tenemos que verlo. Entonces, hay que adaptarse a eso. Hay unas medidas que se llaman medidas de adaptación que necesitamos introducir en nuestras previsiones futuras de planes. Es decir, no es tratar de evitar que esto siga calentándose, no. Es ver cómo nos las apañamos para conseguir que nuestros territorios no sufran con lo que va a venir, con lo que ya está. Es que estamos hablando que aunque el Acuerdo de París funcione, esto va a subir un grado y medio, y eso es terrible. Entonces, bueno, esas son medidas, pero además tenemos que intentar medidas que se llaman de mitigación para evitar que esto siga adelante, porque si sigue adelante el problema se va a multiplicar. Y sigue adelante porque hemos construido ciudades absurdas, ciudades que no son eficientes, que consumen ni se sabe, que contaminan, Bueno, aquí os había traído, para romper un poco el hielo, os había traído little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Bueno, como veis, tanta felicidad solamente se puede aguantar con un poco de hierba, es decir, no hay otra alternativa. Quiero decir con ello que debemos de tener en cuenta que esta forma de construir la ciudad, esta forma de vivir, es lo que está destrozando nuestro planeta.
Y tenemos que, de alguna manera, tenemos que hacer algo. Hace como 3 años, ya no me acuerdo, 3 o 4 años, nos encargó la Federación Española de Municipios y Provincias y la Oficina de Cambio Climático del Gobierno. Aunque no os lo creáis, el Gobierno tiene una oficina de cambio climático. Yo tampoco me lo hubiera imaginado, pero cuando nos lo encargó, pues nos dimos cuenta de que sí que la tenía. Entonces, entre las dos nos lo encargaron. Y a mí me parece fantástico que un gobierno intente, de alguna manera, empezar a ver qué se puede hacer. Entonces, un grupo de gente, entre los que estaba el GA21, estaba el GIUMAS-S, estaba, bueno, y nos encargaron de hacer una guía metodológica para ver cómo se podía abordar una serie de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Se hizo la publicación, esta publicación la podéis encontrar en la página web de la FEM, no así en la de la Oficina de Cambio Climático Española, la podéis encontrar en la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Madrid, os la podéis bajar gratis. Bueno, pues en esta guía nosotros lo que propusimos fue una serie de medidas de mitigación y adaptación adaptadas a la totalidad del territorio español. Como es imposible, porque el territorio español tiene muchísimas cosas diferentes, es decir, tiene climas distintos, territorios distintos, hay ciudades que son turísticas, otras que son fabriles, otras que son muy diferentes. Tuvimos que hacer clasificación de municipios, no es lo mismo un municipio de 5.000 habitantes que uno de 2 millones. Bueno, todo esto, digamos, de alguna manera lo tuvimos en cuenta. Ya lo veréis en la guía, que si la consultáis. Ahora simplemente quería apoyarme en esta guía para explicar un poco algo de estas medidas y cómo se pueden enfocar, para que veáis la forma de abordarlo. Primero, habría que hablar de los efectos. Es decir, ¿qué efectos produce el cambio climático para ver qué medidas de adaptación tenemos que tomar en el planeamiento que vayamos a proponer? Primero, el más evidente, el aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas tiene efectos sobre varias cuestiones muy distintas, algunas de las cuales necesitamos considerarlas. La primera de ellas, ya sabéis que en las ciudades se produce un fenómeno que se llama isla de calor. La isla de calor significa que en la ciudad hay más o menos 1 grado, 1,5 grados o 2 grados de temperatura más que en lo que no es ciudad. Ese efecto isla de calor implica que para que nosotros hagamos diseños, por ejemplo, de una sección de calle adecuada, etcétera, diseño bioclimático, tengamos que tener en cuenta la temperatura a la que está ahí. Bueno, pues en los núcleos urbanos se va a incrementar la isla de calor. Y eso lo hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. También necesitamos, en las horas centrales del verano, mayor cantidad de sombra de lo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, para estar confortable en el exterior, que es una de las cuestiones básicas para que las ciudades funcionen, si no se convertirá en otra cosa que luego os enseñaré, pues necesitamos mayor cantidad de sombra. Es decir, a la hora de diseñar, colocar los árboles, tenemos que saber cómo hacerlo para que ello funcione. El verde urbano va a necesitar más riego, a menos que utilicemos sistemas de serojardinería, pero serojardinería adaptada a las nuevas necesidades, no a la que hay ahora mismo, pero si no, con lo que tenemos ahora, cespederas y tal, que ya habían de estar prohibidas. Hay cosas increíbles, hay zonas de España absolutamente áridas que están cubiertas de cespederas, es una cosa increíble. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a necesitar más riego. Está demostrada las afecciones sobre la salud urbana que significa un aumento de 1 grado o 2 de temperatura. Está demostrado de muchas formas. Nosotros hace como 8 años hicimos una reunión que además coordiné yo en Mahón, en el Lazareto de Mahón, entre arquitectos y urbanistas para ver cómo funcionaba esto, y está demostrado por los médicos que se dedican a estas cosas, está demostrado que hay una afección sobre la salud humana importante, lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de que necesitamos más personal sanitario, necesitamos más hospitales, necesitamos todo eso. Por supuesto, hay mayor evaporación en estanques, piscinas, embalses, más periodos de inversión térmica. La inversión térmica es que
normalmente el aire sube porque, digamos, el aire caliente, como ahí arriba está más caliente, sube por menor densidad. Bueno, si tenemos una capa de mayor densidad arriba, o sea, más fría, que impida que el aire sube, se produce un fenómeno de inversión térmica. Es un fenómeno natural, pero con los mayores requerimientos de la contaminación de las ciudades hacen que se produzcan muchísimos más fenómenos de inversión térmica. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Más contaminación por menor ventilación. Eso también, es decir, que tenemos que colocar árboles en las ciudades, no solamente que nos den sombra, sino que sean capaces de fijar, por ejemplo, partículas de contaminación. Esas son cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta. Eso en cuanto al aumento de temperaturas. Pero hay más. Por ejemplo, hay elevación del nivel del mar. Y aquí en Galicia, que tiene una parte costera muy importante, hay que empezar a tenerlo en cuenta. Se van a producir inundaciones en áreas urbanas costeras, se están produciendo inundaciones en áreas urbanas costeras, y eso habrá que tenerlo, hay que considerarlo a la hora de hacer los paseos marítimos, a la hora de ver dónde colocamos los 100 metros, bueno, pues eso. Pérdida de playas, va a haber que hacer en zonas turísticas, las zonas que vivan de las playas, pues van a tener de alguna manera que ver cómo nos las apañamos para que esto funcione. Y son medidas de adaptación a algo que se va a producir y que tenemos que tener en cuenta en el planeamiento. También se van a producir dos cosas que parecen contrapuestas: lluvias torrenciales y sequías. Lluvias torrenciales significa que van a caer muchísima agua en momentos muy específicos del tiempo y del espacio a veces. Lo que significa cambios en la escorrentía, cambios en la disponibilidad de agua, desprendimientos de taludes en carreteras urbanas y luego inundaciones por avenidas, sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado. Bueno, la sobrecarga de infraestructura de alcantarillado, mañana voy a estar en una presentación que se va a hacer de los primeros resultados del plan de infraestructura verde que se empieza a hacer en Galicia, y es una cosa importante tenerlo en cuenta porque ya hay ciudades, por ejemplo Vitoria-Gasteiz, que están sustituyendo infraestructura gris, es decir, tubos de recogida de agua, por infraestructura verde, es decir, llanuras de inundación, áreas grandísimas que se inundan en las puntas de tormenta, que están para parques, etcétera, pero cuando se inundan, claro, no se pueden usar como tales, pero que luego cuando se vacían, cuando pasa la punta de tormenta, aquello funciona. Y se están ahorrando cantidad, y funciona muy bien. El río Zadorra, por ejemplo, lo están regulando así. Son cosas que con un coste muchísimo menor y mucho más ecológico. Bueno, sobrecarga de infraestructuras de alcantarillado, hay que tenerlo en cuenta. Riesgos de interrupciones en el suministro eléctrico de origen hidráulico, porque más que riesgos, aumento del precio en el suministro eléctrico de origen hidráulico, porque de momento lo tenemos compensado por la quema de combustibles fósiles. Pero eso significa que es más caro, porque la electricidad que nos viene, la electricidad hidroeléctrica y la eólica, es más barata que la de quema de combustibles fósiles. Entonces, bueno, más que riesgos de la interrupción que puede llegar, el problema es de aumento de los costes. Problemas de abastecimiento alimentario por sequía. Se producen, clarísimamente. Y luego, riesgos de erosión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya veréis luego que en la guía nosotros damos unos números, cómo hay que hacerlo, pero en principio, para que sepáis a qué cosas nos tenemos que enfrentar al planificar, eso. Esto nos afecta menos directamente, pero desde el punto de vista ecológico es muy importante, que es alteración y extinción de especies. Por ejemplo, el incremento de la presencia de determinados parásitos que antes no estaban, que de repente aparecen otra vez. El tema de los incendios forestales, muy importante aquí en Galicia y en otras partes menos. Los riesgos que se van a producir, aumenta muchísimo el riesgo porque, claro, aumenta la sequía, aumenta la temperatura y eso conlleva que el riesgo de incendio forestal sea mayor. Eso es una cosa evidente. Entonces, tenemos que preparar nuestros territorios para ello. Y nuestras ciudades también, porque se van a producir incendios forestales cada vez más cercanos a las áreas urbanas. Bueno, esto eran medidas de adaptación.
tenemos que plantear nuestro planeamiento para que se enfrente a esto. Pero luego, además, tenemos que planificar de manera que mitiguemos el cambio climático, es decir, que se produzca, que no se siga incrementando la temperatura como se está incrementando, que no están cambiando las variables climáticas como están cambiando. Hay algunas causas directas. La más directa es la emisión de gases de efecto invernadero, producida sobre todo por la movilidad urbana. Por ahí se habla, el otro día estuvimos en un foro que hizo el Ayuntamiento de Madrid. De los sitios donde vivo sí que los critico. En el Ayuntamiento de Madrid sobre movilidad, y pretenden hacer un plan de movilidad sostenible. Bueno, ahora ya está sostenible, cuando hablan de sostenibilidad me pongo muy nervioso. Pero cuando hablan de movilidad sostenible me pongo todavía más nervioso, porque la movilidad sostenible consiste en meter todavía más coches por los sitios donde antes, si antes iban 5, ahora van 10. Con lo cual eso es más insostenible, porque si antes no podían ir más que 5 y ahora van 10, consumimos el doble. Y yo le decía al delegado del ayuntamiento, oye, no, mira, el mejor plan de movilidad sostenible es que la gente no tenga que moverse. Déjate de tonterías. Entonces, que la gente no tenga que moverse es que hay que diseñar la ciudad para que efectivamente eso se pueda producir. Ya veremos luego cómo. Pero se puede hacer. Ahora, si lo que hacemos es incrementar las capacidades de las vías y no sé qué, que es en definitiva, si no se lo explicas lo que quiere la gente, cuando se lo explicas no. Pero si no se lo explicas, a la gente en un planeamiento solo hay 2 cosas que le preocupan. Que pueda llegar al pie de su casa y que tenga aparcamiento. Ya está. Lo demás, bueno, sí, el precio de su parcela. Pero esas 3 cosas. Lo demás, donde estén los colegios, tienen menos. Pero es importante y hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Luego, también un modelo industrial que está basado ahora mismo en el consumo energético intensivo de combustibles fósiles. Eso que os decía de los ahorros que se han producido, no es solamente que estemos vaciando la hucha, es que además ese vaciamiento de la hucha tan bestial que estamos haciendo ahora está haciendo que el cambio climático aumente de forma muy importante. También el sistema de antropización del suelo. Os había puesto antes, de forma irónica, el sistema de las urbanizaciones exteriores a la ciudad. Incluso algunas están cerradas, tienen sus propios cuerpos de seguridad, funcionan casi de manera autónoma, pero fraccionan el territorio. Lo rompen. Yo he sido profesor durante años de ciencias ambientales y sé lo que pasa con el territorio. El territorio, los ecosistemas, funcionan siempre y cuando tengan un mínimo, porque si no, no funcionan, y siempre y cuando ese mínimo tenga las condiciones para poder funcionar como tal. Entonces, cuando los rompes, cuando los fragmentas, cuando los fraccionas, dejan de tener esos mínimos y se comportan de forma pseudonatural. No natural, sino pseudonatural. Y no nos sirven para suministrar servicios que necesitamos, los urbanitas, para vivir. Así que la antropización del suelo es algo muy importante. Todos estos trabajos, ya hace muchos años, Naredo y Frías hicieron un trabajo de cómo la Comunidad de Madrid en 10 años había casi duplicado el suelo urbanizado por habitante. Por habitante. Entonces, claro, estamos haciendo ciudades no eficientes que no funcionan adecuadamente y eso de la eficiencia es importante, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista económico, porque esas ciudades no podrán competir, es muy sencillo. Luego, un modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano, además en lugares muy alejados. Por ejemplo, aquí en Galicia, que es eminentemente agraria, estoy seguro que vais a Mercadona o vais a Día y os encontráis con productos que están producidos, no iba a decir otra palabra, en los plásticos de Almería, por ejemplo. Pero os encontráis que los espárragos que compráis están producidos en Perú, envasados en Navarra, y los estáis comprando en el Mercadona de Vigo. Es así de fácil. El espárrago ha recorrido 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, un espárrago. Eso significa que hay un modelo agrario intensivo que está al servicio del sistema urbano, y ahora mismo el sistema urbano, el ámbito de la ciudad es la totalidad del territorio mundial. Y eso es inasumible ecológicamente, es inasumible.
pongámonos como nos pongamos. Así que, a ver, esto hay que cambiarlo. Destrucción de los ecosistemas terrestres y acuáticos, sobre todo pérdida de biodiversidad. Eso es fundamental. Para que un ecosistema sea resiliente, tiene que ser diverso. Y para que un ecosistema sea diverso, tiene que, de alguna manera, tener suficientes elementos y suficientes relaciones entre los elementos para que si viene un agente externo que desestabilice el sistema, pueda aguantarlo. Y si no, aquello no se aguanta. Vale, bueno, pues esas son medidas de mitigación que tenemos que plantear de alguna manera. Todo ello, ¿con qué objetivo? Pues básicamente con 3 objetivos. El primero, confort, salud y calidad de vida. Esas 3 cosas que parecen tan sencillas son muy difíciles de conseguir. Ahorro de recursos, es decir, ahorro de energía, ahorro de materiales, ahorro de agua y ahorro de suelo. Y luego, por supuesto, cohesión y bienestar social. Lo de la cohesión es importante. Aquí estuvimos dudando mucho si poníamos desigualdad, igualdad, porque es uno de los problemas fundamentales con que se enfrentan ahora las ciudades, pero al final nos pareció menos duro poner cohesión y bienestar social. Pero son los objetivos que se pretenden conseguir tanto con las medidas de adaptación como con las medidas de mitigación. Todo esto lo tenéis en la guía, si os la bajáis de cualquiera de los sitios. Lo más fácil es que pongáis en Google guía medidas de adaptación al cambio climático y ya veréis que os remitirá casi seguro a la página de mi universidad, de la UPM, que tenemos una biblioteca digital en abierto donde están muchísimas cosas metidas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dividir España en una serie de regiones, para que sepáis cómo está esto planteado, oceánica, mediterránea, subtropical, bueno, todo eso. Lo dividimos en la actividad predominante, uso turístico, uso agrícola, uso industrial, uso residencial, uso de servicios, el número de habitantes. Con eso hicimos una clasificación de áreas y luego instrumentos de planeamiento, desde el planeamiento general hasta la gestión urbanística, diversos tipos de instrumentos, qué medidas había que aplicar a cada uno. Entonces, con todo ello, que propusimos una serie de medidas marco y medidas específicas. Ya ha pasado 1 hora y seguramente estáis cansados. ¿Todavía no? Bueno, pues entonces puedo seguir. A ver, las medidas marco he puesto ahí entre paréntesis, con y sin cambio climático. ¿Por qué? Porque hay muchos detractores del cambio climático. Es decir, gente en la moderna terminología informática, trolls comprados, que intentan cambiar la opinión pública de muchas formas. Bueno, queráis o no queráis en el cambio climático, os aseguro que todos los científicos están de acuerdo, nosotros hicimos muchísimas averiguaciones para verlo y no hay ni una discrepancia entre los científicos. Otra cosa es entre los políticos. Entre los científicos no hay discrepancias. Y sobre todo entre los industriales y entre los comerciantes. Entonces, hay una serie de medidas que habría que adoptar con o sin cambio climático. De tal manera que estas valen aunque no lo creas. Entonces, hay una que es la primera que debería de hacerse, que yo que he hecho algún planeamiento, en algunos casos ni tan siquiera lo hacíamos, que son el análisis de riesgos e impactos. Es básico. Y es básico el análisis de riesgos e impactos de manera que tengáis en cuenta el cambio climático. Ya no es solamente ver qué es lo que ha pasado, periodos de recurrencia de tormentas o de 100 años o de 500 años. Hombre, lo del diluvio universal sería excesivo, ¿no? Pero por lo menos considerar que esto hay que cambiarlo y hay que tomar medidas de alguna manera que no son las que hemos tomado hasta ahora. Por eso, lo que proponíamos a la FEN y lo que proponíamos a la Oficina de Cambio Climático es que hubiera estudios sectoriales regionales para que esos estudios sectoriales regionales estuvieran más adaptados y los pudieras adaptar al sitio concreto donde estás trabajando. ¿Por qué? Porque estos estudios son caros, difíciles de hacer bien. Y a lo mejor un municipio pequeño de 600 habitantes o de 1000 o de 2000 no tiene capacidad para hacerlo. En cambio, si tú tienes en
en un área determinada estudios hechos, por ejemplo, por la comunidad autónoma o por el mismo gobierno, sí que puedes adaptarlo a tu municipio con las cautelas necesarias. Pero para eso tiene que haberlos, ¿no? De tal manera que hay que hacer estudios específicos para ver los riesgos y ver los impactos. Creo que ya habéis tenido una clase de riesgos e impactos, yo no voy a hablar más de esto, pero simplemente que hay que tenerlos en cuenta, que ya no son los que coger un periodo de lo que ha pasado, sino hay que mirar al futuro de lo que los paneles de cambio climático, etcétera, tienen previsto que vaya a ocurrir. Y eso lo tenéis que meter, porque es que si no, no estáis haciendo medidas de adaptación, no estamos haciendo medidas de mitigación, medidas de adaptación. Luego, en el planeamiento, ordenación, normativa y gestión, habría que elaborar planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Casi ninguna comunidad autónoma los tiene, pero eso no significa que yo desde la universidad no tenga que decir que tiene que haberlos. Ya no es que lo tengas en cuenta en el planeamiento existente o en el de revisión o en el futuro, sino que hay que hacer planes concretos de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones específicas del lugar. Así que, bueno, que luego estos planes sean obligatorios para que los tengan en cuenta el planeamiento general, el planeamiento parcial, el planeamiento de desarrollo. ¿De acuerdo? Eso son medidas marco que deberían de estar, y no nos cansamos de decirlo en todas las, donde vayamos a comunidades, ayuntamientos, el propio gobierno español, la necesidad de la obligatoriedad de hacer este tipo de planes de adaptación y mitigación al cambio climático. El otro día nos llamaron del ayuntamiento, no, de la Comunidad de Madrid, que quieren empezar. Han empezado muy mal, pero bueno, por lo menos a ver si empiezan. Todo esto no va a ningún lado si la gente no se entera. Entonces, yo, en mi experiencia que tengo de planificador, que no es demasiada, porque ya os digo que casi todo el tiempo me he dedicado a la investigación, pero tengo una parte profesional, he dirigido una empresa de planificación. Entonces, si la gente no lo tiene claro, primero, no se lo va a exigir a los políticos, y segundo, incluso va a ponerse en contra. Por lo tanto, son imprescindibles medidas de comunicación y concienciación. Y eso es previo a todo. Para poder comunicar a la gente lo que va a pasar, lo primero, el técnico, la persona que lo tiene que comunicar, tiene que saber lo que va a pasar él o ella. Sin ello no hay nada que hacer. Así que lo primero es que el técnico, la técnica o quien sea, tenga claro qué es lo que va a suceder de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, y luego se lo diga a la gente. Eso que dice ahí, comunicación y concienciación, yo intenté poner lo que a mí siempre lo intento cuando se habla de estos temas, que es en realidad educación. Educación de la ciudad, educación del territorio. Hace muchísimos años, Patrick Guedes hizo una torre vigía, en la cual toda la comarca se veía cómo estaba, para que la gente se enterara de cuál era su territorio, cómo estaba funcionando su territorio. Me gustaría muchas torres vigías en los diferentes ayuntamientos, para que la gente supiera de qué iba su territorio, cómo estaba organizado, qué es lo que pasaba, qué aguas, qué es lo que tenía. Bueno, sin educación es imposible que se consiga nada. Para poder comunicar eficazmente, la gente tiene que tener un mínimo de educación. Yo no quiero decir con ello que tengan que saber lo que es una curva de nivel, porque ahora hay sistemas modernos en los cuales tú le puedes enseñar en 3D cómo funciona una cosa, pero que tenga un mínimo de conocimiento de cómo funciona aquel territorio. ¿Qué significa una vaguada? ¿Qué significa una divisoria de aguas? ¿Dónde están los problemas de poner muros de contención para que las aguas no rebasen determinado? Todo eso, sin educación, es imposible. Por lo tanto, todos los sistemas que aparece abajo, participación ciudadana, no sirven de nada si previamente no hay información y educación. ¿Por qué es? Porque se convierten en demagogia pura. Es como si os pregunto, ¿qué preferís, un Tesla 3 o un Tesla 4? Lo primero que me preguntáis es qué es un Tesla y en qué se diferencian el 3 y el 4. Pero que a ti te lo pregunten directamente y que tengas que opinar sobre es mejor Tesla 3 o Tesla 4, dices, anda, vete a donde, porque yo eso me tiene sin cuidado. Pues mira, no te tienes sin cuidado porque es muy importante para tu futuro.
Así que participación sin lo primero no tiene objeto. Es decir, sin que haya previamente una educación que implique posibilidades de comunicación y concienciación de la gente, no hay forma de que participe adecuadamente. La participación es lenta, requiere estructuras permanentes. No vale una Agenda 21, que hoy tenemos dinero para la Agenda 21, cogemos un equipo de profesionales que hacen la Agenda 21 y al cabo de los 3 años presentamos la Agenda 21 y nos vamos. No, mire usted, eso no es así. La educación, la participación necesita lugares estables, lo saben muy bien los países nórdicos, que casi todos los tienen. Necesitamos una concejalía de educación ciudadana, es así de sencillo, que nos diga, esto funciona así, mire usted, los autobuses hacen este recorrido por esta causa y no es por otra, no es que le odiemos a usted porque le toque la parada a 200 metros, es que pasa esto. Y cuando se lo explicas a la gente lo entiende. Todavía me acuerdo para cortar un poco, porque si no os cansáis. Todavía me acuerdo un diseño de una calle que hicimos en un pueblo de los alrededores de Madrid, que las calles que van en sentido así horizontal, es decir, que tienen el norte por un lado y el sur para otro, les da el sol en una acera todo el tiempo y en la otra no da nunca. Entonces nosotros hicimos un diseño de calle que significa una acera muy chiquitita en el lado que da siempre la sombra y una acera grande y hermosa en el lado que da el sol, con sus arbolitos para que en el verano hubiera sombra, para que en el invierno le diera el sol, con sus jueguecitos de niños, con sus banquitos. Bueno, no veas, todos los vecinos de la parte de la sombra se pusieron que querían lincharnos, es decir, a ver, ¿qué es eso? Nosotros tenemos tanto derecho a acera como los de enfrente, no sé qué y tal. Yo le dije a una de las señoras, vamos a ver, usted tiene, pues la conocía, usted tiene un niño que tiene 5 años, ¿verdad? Usted querría que fuera a jugar al juego de niños, que estuviera seguro. Para ello le tiene que ver desde la ventana, ¿verdad? Dice, mire, póngase en la ventana de su casa. Entonces mire desde el lado en que tiene la cocina o desde el lado en que tiene a que no se ve su niño que está abajo, a que se tiene que asomar usted a la ventana y mirarlo. En cambio, si está allí enfrente lo ve, ¿verdad? Ah, sí. Dice, y además, fíjese, como las aceras, una acera tan grande, podemos poner aquí un seto maravilloso para que los coches no invadan la acera. Con lo cual, su niño va a estar mucho más seguro. Ah, pues sí. Es decir, cuando le explicas a la gente las cosas, las entiende. Lo que hay es que explicárselas, pero para explicárselas necesitamos, ya os digo, que tengan un mínimo de educación, que sepan cómo funciona aquello. Bueno, ese tipo de cosas es fundamental. Y en los temas de cambio climático todavía más, porque se está convirtiendo en un tópico. Lo mismo que el desarrollo sostenible, y no es ningún tópico, es una cosa que está pasando. Yo os digo que lo cambia todo, fundamentalmente los sistemas de planificación. Estas son las medidas marco, pero luego ya veréis que hay un montón de medidas específicas por áreas temáticas. Nosotros identificamos hasta 12 áreas temáticas que iban de la relación con los ecosistemas hasta el verde propio de la ciudad. Pasaban pautas de ocupación del suelo, distribución espacial de usos, densidad. Os voy simplemente a ver algunas de ellas y ver algunas de las medidas, digamos, críticas, que os las he señalado para que las estudiemos. Entonces, por ejemplo, la primera. Relación de los ecosistemas con los ecosistemas del entorno, de la ciudad o de la urbanización y tal. Ya veréis que todo lo que os estoy diciendo, aunque parezca que no está relacionado con la aldea, porque tiene muchísimo que ver con esta organización de la ciudad. Bueno, hay siempre una directriz básica, que es esta que tenéis aquí recuadrada en azul, y luego una serie de medidas específicas, que son a lo mejor 20 o 30, aquí simplemente os he puesto alguna que os he recuadrado para comentarla, ¿vale? Entonces, la directriz básica: proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno de los pueblos y ciudades, asegurando el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos, establecer a través del planeamiento urbano municipal un alto grado de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que lo que nos suministra servicios a las ciudades son los ecosistemas, no hay otro. Es la base en la que está situada una ciudad, es una base de naturaleza.
Y esa naturaleza es la que nos da el agua, la que nos da los alimentos, la que nos da el aire, todo. Eso se llaman servicios ecosistémicos. Ha llegado gente a cuantificarlos en dinero. Es una barbaridad. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata... ¿Qué es lo que pasa si no preservamos los servicios ecosistémicos que tenemos al lado de nuestra ciudad? Que los tenemos que ir a buscar más lejos. Y que además cada región intenta hacer los suyos. Con lo cual, para cederlos, os lo va a cobrar a altísimo precio. Por ejemplo, el agua. Ahora mismo, sabéis que hay un problema con el tema del agua, sobre todo en la España seca, toda la huerta, todo el Segura, toda la huerta de Murcia, parte de todos los servicios turísticos de la Costa del Sol, necesitan agua. Y el agua no puede venir más que del Tajo. Y hay un trasvase. La gente que tiene, la comunidad autónoma que tiene la capacidad de controlar el agua, si no fuera el Estado español, dice que ellos no están por la labor, sobre todo cuando no tienen un nivel mínimo que le asegure que sus ecosistemas funcionan y que sus posibilidades de desarrollo funcionan. Hay un envase que es el de Buendía, que vive del turismo acuático y que ahora mismo no hay agua para mover nada, ni una canoa. Entonces dicen, vamos a soltar el agua para que los regantes de Murcia tengan esa agua y nosotros no. Mire usted, no. Estamos dispuestos hasta volar el trasvase. Ya veréis que las mayores guerras, se lo digo luego, se van a producir a raíz del agua. Pero lo mismo que el agua, hay muchísimos otros servicios ecosistémicos. Mirad, la única comunidad autónoma que tiene una cuenca propia, que es la del Guadalquivir, es la andaluza. Ninguna más, ni tan siquiera la gallega. Entonces, la catalana, prefiero no pensarlo, como se independicen y los aragoneses les le hinchan las narices, puede pasarle cualquier cosa al euro. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a considerarlas. Y hay que tenerlas en cuenta. Si yo no cuido mis ecosistemas, si no cuido lo que tengo al lado, que es lo que me está produciendo servicios, cada vez los voy a tener que buscar más lejos. Y con un coste mayor, eso en el supuesto que los consiga. Así que bueno, los necesitamos. Así que hay que tenerlos en cuenta, regenerarlos, etc. Bueno, lo primero para que funcionen los servicios ecosistémicos es que esos ecosistemas estén unidos entre sí. Por lo tanto, aquí se habla de establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en la ciudad con los nuevos espacios periurbanos, ellos entre sí, etc. Todo ese tema que se llama redes ecológicas es fundamental para que esos ecosistemas funcionen. Es lo que se está haciendo ahora en Galicia con el tema de la infraestructura verde, que ya lo tienen en otros sitios. Esto es, analizar los ecosistemas existentes, susceptibles de suministrar servicios que eviten el uso de infraestructura gris. Por ejemplo, el tema de las inundaciones que os conté antes, o muchos otros. En cuanto al tema de la costa, evitar o minimizar cualquier tipo de actuación conducente a la desestabilización de la línea de costa. Eso se hace aquí, afortunadamente en Galicia, menos, pero en toda la Costa del Sol hay una línea de costa que ha sido modificada completamente. Se han hecho paseos marítimos encima de las playas, ahora están desapareciendo, claro, porque en cuanto sube el nivel del agua y va a subir todavía más, todo aquello va a ser como un papel de fumar, va a ser arrastrado. Aquí en Galicia hay algunos lugares que también lo han hecho. Las consecuencias se verán. Entonces, eso todo hay que tenerlo en cuenta. La línea de costa es algo sagrado y además tener en cuenta que esa línea de costa va a ser modificada porque va a aumentar el nivel del mar. Eso sí de fácil. De hecho, está aumentando. Otra, por ejemplo, las pautas de ocupación del suelo. Lo mismo, una directriz básica, hay que minimizar la antropización del suelo. Promover un crecimiento adecuado a las necesidades de la población, limitando el aumento innecesario de la ocupación del suelo. Por ejemplo, por infraestructuras viarias. No quiero hablar de la aldea gallega, pero el funcionamiento que hay ahora de las aldeas es un funcionamiento de sprawl urbano. Y sprawl urbano implica una altísima tasa de ocupación del suelo en comunicaciones, básicamente en carreteras, para uso privado. Y eso es inasumible, porque eso fragmenta el territorio, fragmenta los ecosistemas y además de fragmentarlo todo, resulta que impide que nos produzcan servicios, de los cuales esa ciudad pueda... bueno, todo esto casi
Solamente me voy a fijar en el sexto. Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya construida y convertirlos en espacios productivos. Voy a explicarlo un poco. Porque además ya habéis dado una parte de rehabilitación urbana, no sé si lo habéis dado, pues lo vais a dar, pero hay una parte que es... a ver, la ciudad ha fragmentado el territorio. Hay un estudio que hizo, no sé si la conocéis, Margarita Lusán, forma parte de mi grupo de investigación, es una arquitecta que se dedica a estas cosas, ha calculado los costes ecológicos de volver a la naturaleza una área urbanizada y construida. Son terribles. Es decir, no merece la pena deshacer lo que está hecho. Merece mucho más la pena ponerlo en carga. Si ponéis en carga un trozo fragmentado de aquí y tenéis en carga otro trozo fragmentado de aquí y en medio lo que queda es un espacio intersticial que no funciona desde el punto de vista de la naturaleza, pues ocúpalo. Esos son los espacios que hay que ocupar y no crear más superficie de suelo en zonas naturales, en zonas preservadas. Por eso es tan importante organizar en un territorio y saber previamente, antes de la planificación, cuáles son las áreas protegidas que necesitamos, que nos dan servicios ecosistémicos, y cuáles son los corredores ecológicos entre ellas que nos permiten que funcionen adecuadamente. Y eso lo tenemos que saber antes de hacer un plan general, porque tiene que haber un planeamiento previo territorial o de carácter mucho más amplio que nos lo diga. Pero eso es fundamental, porque para recuperar los espacios intersticiales, que es lo único que puede, digamos, crecer, lo demás es que no debería de crecer en lo absoluto, tenemos que convertirlos en espacios, o bien urbanizados o bien productivos. De naturaleza no, porque ecológicamente no es rentable, digamos, ni económica ni ecológicamente. Pero sí que a lo mejor podemos convertirlos en espacios agrícolas si tienen las condiciones. O sí que, por ejemplo, podemos urbanizarlos si tienen las condiciones. Esos espacios y no otros. Es importante, porque es una de las cosas en las que están trabajando la mayor parte de europeos, por ejemplo en Holanda, se está trabajando en esto, porque ellos tienen casi todo su territorio fragmentado y no tienen casi áreas ningunas que les queden de naturaleza, las cuidan como oro en paño. Pero la parte de espacios intersticiales ni tan siquiera los quieren urbanizar, quieren ver cómo los convierten en espacios agrícolas. Están viendo a ver diversos usos para hacer lo que se llama agricultura de proximidad, es decir, no llevárselo a no sé cuántos kilómetros, sino justamente utilizar. Para lo cual, lo primero que tienes que hacer es quitarlos de la expectativa de construcción, si no, no funciona nunca. Y quitarlos de la expectativa de construcción significa declararlos no edificables, pero no edificables en lo absoluto, sin excepciones. Bueno, ese tipo de cosas. A ver, esto es lo que os decía. Hay luego que tener en cuenta, además, la asunción de riesgos. Y para la asunción de riesgos hay que dejar fuera de ordenación todo un montón. Mirad, Comunidad de Madrid. Ya os digo que yo critico el sitio donde vivo. Hace 3 años una alumna mía cogió todo el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, vio el urbanizable, vio el urbano y vio las áreas de inundación, declaradas por la propia comunidad. ¿Queréis creer que el 30% del territorio urbano y urbanizable está en áreas inundables? O sea, yo puedo entender que lo urbano, que a lo mejor está urbanizado desde hace no sé cuántos años, esté urbanizado, esté ya construido. Ahora, que no se haya declarado, que las áreas urbanizables no se hayan descalificado, es que es un crimen, porque es que luego puede costar vidas humanas. Y luego, además, incluso aunque no sean vidas humanas, son costes económicos tremendos que luego va a tener que asumir toda la comunidad. Todos nosotros lo vamos a tener que pagar. Eso no puede ser. Bueno, ese tipo de cosas hay que empezar a considerarlas. Y son fundamentales. Por eso os decía al principio que el cambio climático lo cambia todo, porque cambia radicalmente la forma de ver el planeamiento y la planificación. Eso, básicamente, y más cosas. Bueno, hay muchas otras directrices. A ver, distribución espacial de usos del suelo. ¿Critico algo de Santiago? Bueno, hay que evitar la monofuncionalidad. Yo, normalmente, cuando estoy fuera y digo cosas en otros lugares, como soy de Santiago, me permito criticar Santiago.
como ahora mismo estoy en Santiago, pues no voy a criticarlo y voy a hablar de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Vale, bien, pues es una locura, sencillamente. O la Operación Chamartín. La Operación Chamartín va a tener una movilidad impresionante al centro de Madrid que va a venir de toda la comunidad autónoma. Miles, cientos de coches que van a acudir al mismo lugar, todos a la vez. Dios mío, pero están locos. No, mire usted, no están locos, es que le quieren sacar un rendimiento al terreno excesivo. O quieren hacer otras cosas. Lo de la justicia no lo entiende nadie. Afortunadamente se ha parado por falta de financiación, pero no por otra cosa. Bueno, esos son espacios monofuncionales, ciudades universitarias, que luego llega la noche y se quedan vacías. Santiago tiene la Facultad de Geografía en el centro, no sé qué. Venecia tiene la Escuela de Arquitectura distribuida por toda la ciudad. Eso está bien. Lo que no puedes hacer es concentrarlo todo en un lugar alejado, que cuando aquello pierde, pues el territorio no se usa, sencillamente. El casco histórico de Santiago se usa en todo momento. Muchas de las partes no se usan. Bien, pasemos a otra cosa. Densidad urbana. Hay que fomentar la densidad y la compacidad. Es evidente. Lo decíamos antes, y esto está muy relacionado con los pueblos y con las aldeas. Si no hay densidad, no tenemos suficiente gente para que sea rentable lo que hagamos. Es así de fácil. Si hablamos de comercio de proximidad, necesitamos gente suficiente para que el comercio viva. Si no, no hay forma de que viva. Y se va a otro lado. Entonces, no es lo mismo la cantidad de gente que necesitamos para que funcione una panadería que para que funcione un comercio de productos exóticos. No es lo mismo. No es lo mismo que podamos encontrar en nuestra ciudad un profesor de inglés para nuestro hijo que un profesor de coreano. Está claro que cuanto más grande sea la ciudad, que cuanto más densidad tenga, más posibilidades tenemos. Por eso habría que establecer unos mínimos, pero se necesitan unos mínimos para que funcione. Y ahí es uno de los problemas que no hay manera de evitar. Esto que pone en el punto 4 lo quería comentar un poco. Reestructurar los tejidos suburbanos de baja densidad y los desarrollos aislados procedentes del crecimiento a saltos, integrándolos con estructuras urbanas, dotándolos de centralidad, acceso al transporte público, redensificación en la medida de lo posible. Eso es lo que se está intentando para superar el sprawl en muchos países de Europa. Eso significa que tenemos que decidir qué partes del territorio van a ejercer de lugares centrales. Pero lugar central no quiere decir de toda sino central a lo mejor de un área determinada, relativamente pequeña. Esos lugares centrales, esos puntos centrales del territorio, son los que vamos a permitir su redensificación y mezcla de usos. Por ejemplo, zonas que ahora mismo son solo urbanizaciones residenciales. Pues mire usted, le vamos a cambiar el uso y vamos a permitir que sean también de oficinas, de colegios, de guarderías, y vamos a permitir que en lugar de ser una planta, sean 5. Es así de fácil. Entonces, de esa manera, los vamos a dotar de transporte público adecuado, de tal manera que, de alguna manera, succionen una área que tengan cercana y las traigan al sitio central. Y aquello funcione como un polo y no tenga que desplazarse todo el mundo a Ourense. Carballiño puede ser un polo que actúe como centralidad de un área determinada. Eso, ya os digo, es lo que se está intentando en muchos países. Es complicado, ya os digo que la cosa no es sencilla y depende del caso concreto de que se trate en cada sitio. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que se están intentando. No me voy a meter en los temas de metabolismo y energía, es un poco... En el agua ya os he hablado un poco. Lo del agua es una cosa crítica, os quiero comentar, es uno de los problemas que están en todos los centros de investigación del mundo considerados como críticos del siglo XXI. Aquí, afortunadamente, de momento, no hay problema, el norte de España, pero no os podéis imaginar lo que pasa en otras partes del país. 3/4 partes de España está en proceso de desertificación.
que es muy fácil de decir, pero que implica muchas cosas. Bueno, el tema del agua es fundamental. No solamente el tema del ahorro, sino el tema de la eficiencia en la distribución. Hay distribuciones que están absolutamente obsoletas, hay pérdidas de hasta el 40% en algunas distribuciones. Es algo inasumible, no puede ser. Y luego el tema de la reutilización. La reutilización es crítica también en muchos lugares. Tenemos que intentar ver... se me había olvidado una cosa que es fundamental aquí, en el tema del metabolismo y de la energía. A ver, otra de las cuestiones críticas son los residuos. Hay tres: desigualdad, agua y residuos. Los residuos va a ser otro de los caballos de batalla. Ahora mismo, África es el sumidero del mundo, junto con parte de Asia. Asia ya se empieza a rebelar y dice que no, que ya no quiere más. África no puede. Pero no solamente Asia y África. Ahora mismo, por ejemplo, Comunidad de Madrid tiene un gravísimo problema porque querían hacer otra incineradora en el sur, que es el sitio, como podéis comprender, más desarrollado de la Comunidad de Madrid. O sea, no en Las Rozas, no, en el sur, en Pinto, Valdemoro, Parla, etc. Entonces, esa parte querían poner, hubo casi un levantamiento popular, que lo sigue habiendo. Hace 2 días la Comunidad de Madrid aprobó el plan, ya se han quitado la incineradora y han puesto 3 plantas de reconversión, que dicen que no va a haber incineradora, dicen que no va a producir olores, vamos a ver. Entonces, pero eso es un problema complicado. Ya sabéis que hay toda una tendencia que se llama economía circular, que lo que intenta de alguna manera es que no se produzcan residuos, que los residuos sean la base de la producción de otras cosas. Así que por ahí van los tiros, pero es complicado. Pero eso es una de las cuestiones que habría que abordar y una de las cuestiones importantes. Bien, y vamos por el metabolismo, materiales y residuos. Movilidad y accesibilidad. Reducir las necesidades de movilidad fomentando las estrategias de proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público. A ver, cuando tengáis que criticar un plan de movilidad de esos que se llaman sostenibles, mirad si se cumple las siguientes prioridades. Primero el peatón, después la bicicleta, después el transporte público, después la moto y por último el coche particular. Si se cumplen estos criterios, el plan es posible que tenga algunos visos de ser sostenible. Si no, os aseguro que no. Pero para que el peatón tenga prioridad, significa muchas cosas. Significa que el peatón no tenga que desplazarse en ningún otro sistema para poder desplazar la mayor parte de las actividades que realiza. Por ejemplo, un viejo de 85 o 90 años no puede tener un área verde a más de 400 metros del sitio donde vive, porque si no, no se desplaza. Es así de fácil. Entonces, más vale un área verde chiquitita a 400 metros que un gran área verde a 2 kilómetros. Ya está. Que yo pueda comprar el pan sin necesidad de ir al Hipercor, que está a 3 kilómetros del sitio donde vivo. Que yo pueda comprar hasta tabaco, o sea, lo que queráis. Quien dice comprar, colegio de los niños. Hicimos una vez un trabajo sobre los recorridos en Madrid de los autobuses escolares. Hay niños que se pasan 3 horas y media al día en el autobús. 3 horas y media. Pero bueno, ¿no sería mejor poner a los maestros ya directamente en el autobús y que dieran clase en el autobús? Es que es una cosa absolutamente increíble. El camino al colegio, dicen todos los psicólogos, que es la mayor fuente de aprendizaje. Y esos niños no tienen camino al colegio, se sientan en un asiento. No andan, ni tan siquiera andan, no se desplazan por la ciudad, no interactúan con otros. Están metidos en una burbuja que se llama autobús escolar, que los recoge en el sitio de la parada y los lleva hasta... Eso respecto al colegio, pero podía seguir así. Entonces, ese tipo de movilidad es la que tenemos que conseguir. Eso significa primero peatón.
Luego, claro, habrá distancias que no son asumibles para ir andando, porque requieren más gente para que determinado servicio se produzca en bicicleta o en transporte colectivo. Lo último de todo, en coche. Por muchas razones, pero básicamente porque es lo que más contamina, lo que más energía produce y lo que más cantidad de infraestructura requiere. Bueno, regeneración urbana. De esto no quiero hablaros porque tenéis hasta un apartado de un módulo optativo que es de regeneración. Entonces, es fundamental. Con lo que os he contado, digamos, ni una hectárea más urbanizada. Tenemos que conseguir que lo que esté construido, pongámoslo en carga para el siglo XXI, con las medidas adecuadas. Mirad, redactar una ordenanza local de arquitectura bioclimática y eficiencia energética que obliga a la adecuación bioclimática tanto de la ciudad nueva que está por construir, que no debía ser, como la que ya es existente y con necesidades de rehabilitación. Necesitamos eso, que cumplan determinados criterios. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas no pueden estar dando dinero para rehabilitación. Aquí no quiero decir nada porque la oficina de rehabilitación del consorcio es la que pongo como ejemplo en toda España. Entonces, bueno, pero que sepáis que hay muchos sitios de España en que esto es espectacularmente maligno para la ciudad. Es que están dando subvenciones a la rehabilitación que no cumplen ningún criterio energético, que lo único que están haciendo con los edificios y con las áreas de la ciudad es gentrificándolas. Es decir, cambiando a la gente que había, que normalmente era gente muy variada, viejos, jóvenes, no sé qué, por una clase media determinada que es capaz de asumir los costes de los nuevos edificios y están desplazando a todos los que había. Bueno, eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en muchos lugares. Afortunadamente no en Santiago, que quede claro. Edificación y forma urbana. Bueno, como aquí hay muchos arquitectos, ya no tengo nada más que decirles. Hace 35 años, cuando yo empecé a explicar arquitectura bioclimática, éramos los locos. Más que los locos, yo diría los imbéciles. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué está diciendo? Ahora no, afortunadamente, las cosas han cambiado. Porque ya es una cosa que ha entrado en la cabeza de la gente. Amigo, es que necesito que esté aislado para que me cueste menos la calefacción, o para que me cueste menos el aire acondicionado, o para que no oiga, para que no... O sea que ya la gente lo pide, afortunadamente. Hace años, no se puede decir que no. Era como clamar en el desierto. Espacio público. El espacio público está siendo abandonado. Está siendo abandonado. Hay un montón de estudios que sustituyen, sobre todo en las áreas residenciales de la periferia suburbana, están sustituyendo el espacio público por centros comerciales. El espacio público de los jóvenes, en muchos casos, es un centro comercial. La ciudad de Houston, la célebre sinfónica, toca en un centro comercial, para que tengáis una idea. Entonces, hay cosas así. Entonces, tenemos que nuestros espacios públicos tienen que ser seguros, tienen que ser confortables y tienen que ser identitarios. La gente tiene de alguna manera que hacerse con ellos, considerarlos suyos. Pero además tienen que ser seguros. Yo voy a hacer una pregunta, no quiero que me la contestéis, pero mirad en vuestro... ¿Alguno de los que están aquí conocéis el método CPTEZ? Es uno de los métodos más importantes de seguridad en el espacio público. Si nosotros no conseguimos que nuestro espacio público, ya no digo sea seguro de verdad, dé además sensación de seguridad, la gente no va a ir al espacio público. Es más, las personas mayores, que son las más afectadas, si hacéis una encuesta entre los viejos de que por qué no andan más, por qué no van a las áreas, dice, porque tienen miedo. Tienen miedo a que les den un tirón, tienen miedo a que les roben no sé qué, tienen miedo a que les quiten el móvil y no salen. Se quedan en su casa viendo la televisión. Y eso tiene un coste en farmacopea que es del 20% del gasto en farmacopea de cada área sanitaria. Datos sacados de la reunión que hicimos en Mahón. Es decir, que
necesitamos que nuestros espacios sean seguros y además sean confortables. Os voy a contar, a ver, ¿me da tiempo a contarlo? Sí. Os voy a contar qué pasó en el sitio donde vivo. Una urbanización de las afueras de Madrid. Yo no vivo en Madrid centro, sino en las afueras, porque tuve mi estudio durante años en Getafe, abierto, y hay una urbanización donde vivo ahora que está muy bien, tiene una altísima densidad, tiene de todo, comercio de cercanía, está muy bien, la verdad es que ha ido funcionando adecuadamente. Bueno, pero tiene un paseo peatonal que se llama la Senda de Mafalda. Bien. La Senda de Mafalda colocaron, un día aparecieron allí, yo como estuve desde el principio viéndolo, había unos arbolitos colocados que funcionaban y no sé qué tal. Vinieron un día los operarios de una concesionaria municipal de bancos de sentarse, no de los otros. Y fueron a colocar los bancos en la Senda de Mafalda. Pusieron el primer banco, 25 metros justos, segundo banco, 25 metros justos, tercer banco, fueron colocando así los bancos. Claro, los muchachos fueron a usar los bancos, porque eran los que más los usaban, ya que ya había mucho adolescente cuando pusieron los bancos aquellos. Se sentaron en los bancos, ¿y qué pasó? Estaban todos mal colocados, es decir, no había sombra cuando tenía que haberla, no había sol cuando tenía que haberlo, entonces cogieron los bancos y los movieron hasta los sitios donde deberían de estar colocados. Bueno, ¿queréis creer que a la semana llegó otra vez la concesionaria esa, volvió a coger los bancos y los volvió a colocar mal, exactamente a 25 metros cada uno del otro, tal y como estaban puestos? Bueno, los muchachos volvieron a coger y los volvieron a llevar al sitio donde debían de estar. Era una lucha entre la ciudadanía y los concesionarios. Bueno, los concesionarios, se supone que siguiendo órdenes del ayuntamiento, cogieron los bancos y los volvieron a colocar exactamente a las distancias reglamentadas que había dicho seguro el arquitecto municipal. Pero no solamente hicieron eso, cogieron y los atornillaron al suelo. Llegaron los muchachos y aquello no se movía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí nos podemos sentar, hace un calor espectacular y no sé qué y tal. Bueno, alguien se trajo una segueta, cortó los tornillos y volvió a colocarlos. Afortunadamente ya no los han vuelto a mover más y están bien colocados. Bueno, eso significa que tenemos los instrumentos para poder saber dónde colocar esos bancos ahora mismo. Hay un montón de formas de hacerlo. Sabemos perfectamente, por temas bioclimáticos, dónde colocar un banco para que dé sombra en el verano. En el invierno no tiene que dar sombra, lo que tiene que hacerse es unas hojitas del árbol caerse y dejar que el sol le llegue a la gente que se sienta en el banco. Pero en el verano sí, hay que conseguir sombra, hay que ponerlo en las horas en que se usan esos bancos. Eso todo se puede hacer, no lo hacemos. Es una pena, pero es así. Pasa como con el viento. Sabéis que cuando se hicieron las plazas duras de Barcelona en los años 80, estaban todos los arquitectos catalanes encantados de la vida, de las maravillosas plazas duras que habían hecho. Todos los viejos se quejaban. Decía que no había quien estuviera allí porque les daba el viento en el cogote. Y tenían que o bien ponerse un sombrero o aquello era inaguantable. Así que no las usaban. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que los sistemas tradicionales de las plazas, con sus arbolitos que cortaban el viento y tal, se los cargaron. Bueno, viento, sol, todo eso hay que tenerlo en cuenta para nuestros espacios públicos. Y cada vez es más difícil, porque el cambio climático va a hacer que aumente la isla de calor, que necesitemos más sombra. Bueno, todo eso. Verde urbano. Ya no os quiero decir nada, con esto acabo. Hay que incrementar la biodiversidad del verde urbano. No puede ser que solamente haya. Mirad, el primer error que cometemos los urbanistas cuando diseñamos un jardín es poner plantas autóctonas. Fijaros lo que os digo. ¿Por qué? Porque las plantas autóctonas normalmente están pensadas para un ecosistema natural determinado, pero no resisten un ambiente urbano. Entonces tenemos que buscar plantas de alguna manera que resistan la agresión que supone un ambiente urbano. Y muchas veces no son las autóctonas, a veces sí.
pero muchas veces no lo son. Entonces yo ya una de las cosas que recomiendo es, mirad, iros a los solares abandonados y mirad lo que crece. Iros con un botánico y decirle esto. Y eso va a aguantar todos los ambientes agresivos. Y luego, si es posible, que esas plantas tengan capacidad de absorber la contaminación por partículas, si es posible que tengan la capacidad de secuestrar la mayor cantidad de CO2. Digo secuestrar, porque no creáis que las plantas lo que hacen es coger el CO2 y por bloque hacerlo desaparecer. No, lo almacenan, se quedan con él. No están en la atmósfera, pero se quedan con él. Si se quema, por ejemplo, ya vuelve a salir. O sea que lo secuestran, pero bien secuestradito, ahí almacenado, no nos daña la capa esa que hace que no pueda salir la energía fuera de la Tierra. ¿Vale? Bueno, ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, unir nuestras áreas verdes con el exterior, con las áreas y los ecosistemas naturales. Otro grupo de investigación mío hizo un trabajo sobre cómo se puede salir de Madrid para ir a las áreas protegidas de fuera. Es imposible, no puedes ir andando, tienes que ir en coche. Afortunadamente Santiago no pasa, si os fijáis. Santiago tiene un buen sistema y un adecuado sistema de zonas verdes. Pero es la excepción. Es la excepción. Excepto lo que han hecho en el Gaiás, pero no me quiero meter. Lo de los agricultores, lo de los corredores ecológicos es fundamental, porque necesitamos unir las áreas entre sí para aumentar la biodiversidad y que no se conviertan en relictos. Para entendernos, aquellos que no hayáis tenido contacto con los temas de naturaleza, es como si en un pueblo pequeño toda la gente no tiene comunicación con el exterior, se fueran casando entre ellos, todos los primos entre primos, otra vez entre primos, casi entre hermanos, entre no sé qué, y ya podéis comprender que aquello se va estropeando. Pasa lo mismo con la naturaleza. Un relicto hace, si no hay intercambio genético con la parte de afuera, que la biodiversidad disminuya. Y necesitamos ecosistemas resilientes. Eso que tanto le gusta hablar a los arquitectos. Luego, fomentar la agricultura urbana y periurbana. Esa agricultura que decimos de proximidad, hay muchos trabajos que están realizando. Nosotros ahora tenemos un proyecto de investigación europeo que estamos intentando, sobre todo los franceses, que ya sabéis que tienen en los temas agrícolas tienen muchísima tradición y trabajan mucho en el tema agrícola. Bueno, toda Francia es un espacio agrícola, para decirlo claramente, se han cargado todos sus bosques, bueno, eso todo se lo han cargado y todo es espacio agrícola. Y están muy preocupados por el tema de la agricultura y están intentando ver cómo pueden volver al tema de la agricultura cercana a las ciudades. Eso es también importante. Así que esas áreas intersticiales se quedan por ahí, a lo mejor podrían tener un uso agrícola, por ahí, pensarlo por ahí. Al final tenemos una serie de fichas que acompañan a cada área temática, donde en función del tipo de población, etcétera, hay unas recomendaciones. Bueno, eso todo lo veis. Eso todo lo veis. Esto lo dejo para la segunda parte. Me quedo en el punto 3. Quería ahora hacer un resumen de todo esto con los puntos críticos, ¿vale? Pero lo voy a hacer, vamos a descansar, si os parece, como un cuarto de hora, ¿vale? Y luego seguimos con esto, termino y volvemos a hablar de la aldea. ¿Os parece? Bueno, vamos a empezar porque si no, no tenemos tiempo de hablar, que es lo que más me gusta, de hablar con vosotros. Así que voy a por la tercera parte. Ya una vez visto a qué problema nos enfrentamos, quería ver todas estas medidas, cómo podemos organizarlas de manera que se entiendan un poco más. Es decir, pretendía hacer una especie de síntesis de todo lo que he visto antes. Entonces, hay una cosa importantísima, sobre todas las demás, que es el tema de la reducción de las distancias. Es decir, estamos hablando de ciudades de cercanía, para entendernos. Decía Margalet que el gran pecado del urbanismo actual era justamente los desplazamientos horizontales, desplazamientos
de mercancías, o sea, de materiales, desplazamiento de personas, desplazamiento de energía. Todo esto es lo que de alguna manera habría que evitar en la ciudad del siglo XXI. No creáis que solamente desplazar los alimentos, como he contado antes, es desplazamientos energéticos, sobre todo desplazamiento de personas. Estamos en una ciudad turística, hace poco estuve en Santander en un congreso de turismo, y todos los planes de desarrollo turístico que presentaron eran sostenibles. Cuando dije que todo el turismo era la actividad más insostenible que se producía sobre el planeta, casi me linchan. Era una cosa terrible, se metieron todos conmigo, pero es verdad. El turismo solamente tiene una justificación, que es el reequilibrio de rentas entre los del sitio y los que vienen. Solamente tiene esa justificación. Lo demás significa desplazamientos, significa consumo energético, significa contaminación, significa... Eso, temas turísticos. Estamos en una ciudad turística, al fin y al cabo, como es esta, y decir esas cosas es un poco duro. Sobre todo porque hay muchas personas que dependen del turismo. En una economía como debería de ser una economía diversificada y debía haber no solamente turismo, sino otras cosas. Lo que le pasó a Detroit le puede pasar a muchas ciudades en el mundo. Se viene abajo una industria como la de automoción y la ciudad se queda, ahora mismo, para que tengáis una idea, es una de las pocas ciudades del mundo que tienen hecho un plan de decrecimiento. O sea, así. Es terrible lo que está pasando ahí, pero pasa en cualquier ciudad que tenga un monocultivo. Entonces, pasa con el turismo, pero pasa con muchas otras cosas. Afortunadamente, Santiago es una ciudad turística desde hace muchísimos siglos, muchísimos no, pero muchos siglos, sí, y se ha ido manteniendo bastante bien dentro de un... Ahora estábamos hablando que igual es un momento crítico con el tema de Internet, de las plataformas y de los alquileres de los pisos, de apartamentos, etcétera, que tiene mal arreglo, pero bueno. Reducción de distancias es una cosa imprescindible. Reducción de distancias, mira, aquí se me ha escapado algo. Complejidad de usos del tejido urbano. Esto no es complejidad de usos. Esto solo tiene un uso. Y esto además está separado de esto. Está separado aquí por algo que hay entre medias, que hace que, de alguna manera, su funcionamiento sea ineficiente, sea lo que sea y hagas lo que hagas en él. Simplemente por el sitio donde está colocado y la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque es complicado darle multiplicidad de usos. Este es un área monofuncional. Y como tal, área monofuncional es, digamos, ineficiente. Y eso pasa también con la ciudad de la justicia, etc. Perdonad, pero se me ha escapado. Alimentación de cercanía. Huertos urbanos y agricultura y ganadería periurbanas. La alimentación de cercanía es algo fundamental, no solamente para el mantenimiento de los agroecosistemas, sino también para el propio funcionamiento de la ciudad. Mirad, la ciudad, desde que se inventó, dependía del entorno alimentario que la rodeaba. Una ciudad de la Edad Media ya se sabía que tenía huertos dentro de la propia ciudad para resistir a un asedio exterior que impedía que hubiera entrada de alimentos. A pesar de todo, los huertos no daban para la subsistencia y un asedio en la Edad Media se cercaba, se impedía los flujos de entrada y salida y las teníamos y al final las rendíamos. Bueno, pues poco a poco el ámbito de las ciudades desde el punto de vista alimentario ha ido creciendo hasta que el ámbito alimentario de las ciudades ahora mismo es el mundo entero. Cosas que se producen a miles de kilómetros, pues las consumimos y se podían producir al lado. Sobre todo en lugares, yo puedo entender que en Israel tengan problemas para producir los alimentos, que no los tienen, los producen allí mismo. Pero que en un territorio como el gallego tengamos que importar de no sé cuántos kilómetros un montón de cosas es increíble. Pero no solamente que los tengamos que importar, es que deberíamos de aprovechar las áreas cercanas a la ciudad, porque además en el caso tienen altísimos rendimientos agrícolas en la mayor parte de los casos. Entonces, y tienen agua y tienen de todo. Entonces, eso es fundamental. Los costes ecológicos del transporte de alimentos no se pueden seguir produciendo en el siglo XXI.
Es más, si se siguen produciendo es por una relación de dominación con las otras aves. Es así de sencillo. ¿Por qué creéis que se traen los espárragos del Perú? Porque hubo un decreto de determinado, eso me lo contó un peruano que lo tengo en el doctorado, hubo un determinado gobernador peruano que subvencionó directamente el cultivo de espárragos y hizo una ley que conseguía que los trabajadores tuvieran salarios de miseria. Con eso se pudieron bajar tanto los precios del espárrago que se puede exportar a todo el mundo. Ahora, los costes ecológicos, incluso los costes sociales para los peruanos fueron tremendos. Bueno, esto es fundamental, la alimentación de cercanía, que tiene que ver con la agricultura, huertos urbanos. Los huertos urbanos normalmente, mirad, vamos a ver. Cuando uno habla de huertos urbanos, lo primero que se le viene a la cabeza es: vamos a entretener a nuestros mayores con un huertecito. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de comercialización de productos. Tengo que deciros, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, huertos urbanos. Resulta que no puedes vender el producto de los huertos urbanos. Está prohibido. Increíble. ¿Cómo podemos? Bueno, yo todavía no me lo explico. Si lo que intentamos es que funcione la agricultura de cercanía, la persona que cultiva debería de poder venderlos. Es una cosa que no tiene explicación. Bueno, ese tipo de cuestiones hay que empezar a replanteárselo. Aquí en La Coruña, hace unos años, en La Coruña, se creó una plataforma de intercambio entre agricultores y consumidores para productos de eso, de la huerta, etcétera y tal. Yo no sé al final en qué acabó la plataforma, pero cosas de esas se han empezado a plantear en muchísimos lugares como manera de relacionar directamente al productor con el consumidor. Se abaratan costes. Yo hace muchos años, al acabar la carrera, fui arquitecto municipal de un pueblo de los alrededores de Madrid, que es San Martín de Valdeiglesias. Resulta que San Martín de Valdeiglesias tiene al lado un pueblo que se llama Pelayos de la Presa, es un enclave dentro de San Martín, que están al lado del pantano de San Juan. En Pelayos le llaman el Far West, porque allí podía hacer quien quisiera lo que quisiera, o sea, no había problema ninguno. Pero resulta que en el mercado de Pelayos se vendían, para la gente de Madrid que tenía allí sus casas, se vendían pues coles, remolachas, de todo, de todos los productos de la huerta, y yo, inocente de mí, creí que venían de la huerta de San Martín, que está a 2 kilómetros. No. De la huerta de San Martín iba a un mercado mayorista que estaba en Ávila. De ese mercado mayorista de Ávila iba a otro que estaba en Madrid, que es Mercamadrid. De Mercamadrid iba a Pelayos. O sea, dices, pero bueno, ¿por qué esta cola ha tenido que hacer un recorrido de no sé cuánto y ha tenido que pagar los cánones 2 o 3 veces de intermediación para que no tenía objeto? Pero esto ahora se puede resolver con Internet, pero hay que tener una cierta cultura, hay que darle apoyo. Bueno, se puede hacer. Y además las experiencias que se han hecho de huertos urbanos y de agricultura periurbana y de cercanía hasta ahora han sido bastante exitosos. Por ejemplo, en Madrid hay bastantes cooperativas que están funcionando adecuadamente y lo hacen bien. Se han centrado sobre todo en temas ecológicos, pero no solamente. Bueno. Generación de energía distribuida. Con esto me pongo también bastante nervioso. ¿Por qué? A ver, en España tenemos sol, pero tenemos horas de sol tremendas. Incluso en Galicia, en la parte sur, en la parte de Pontevedra, etcétera, va la misma línea de horas de sol que va por el centro de España, que luego baja. Sin embargo, resulta, para que tengáis una idea, que Alemania tiene más generación fotovoltaica que nosotros. Casi nos doblan en generación fotovoltaica. Dices, ¿y eso? Eso. La energía distribuida significa que normalmente con renovables produces la energía en el sitio que la necesitas. No tiene pérdidas de traslado energético, etc. La fotovoltaica es relativamente cara, sobre todo porque los paneles tienen un precio y tienen un coste incluso ecológico. Todo hay que decirlo. Pero eso no significa que no sea mejor que quemar combustibles fósiles. Bueno, ese tipo de cuestiones hay que empezar a plantearlas. Las cuestiones de generación eólica
por ejemplo, no es solamente generación eólica en el territorio, es que hay generación eólica en las costas, por ejemplo, importante, incluso en el mar, y luego toda la generación que producen las mareas. Eso, la energía producida por mareas se ha utilizado en muchos sitios. En Portugal hay varios lugares que todavía funcionan, en el País Vasco también. Se puede intentar aprovechar. La energía geotérmica, hay muchos tipos de energía que se pueden del sitio. No hay por qué trasladarlos, ni por qué plantear. Todo esto tiene que ver con la distancia. Reducir la movilidad de las personas, lo que contaba antes del turismo, pero no solamente de grandes distancias. Lo que dije en el Congreso, eso es, a ver, el turismo es la actividad más insostenible que existe porque consiste en llevar a un montón de gente lo más lejos posible, cuanta más gente mejor, para hacerse un selfie y volverla a traer al sitio donde estaba. Os lo digo porque eso es lo que está pasando en muchísimos lugares. Por ejemplo, yo tengo un familiar bastante cercano que el otro día me dice, he estado en Cancún. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y qué tal las ruinas mayas? Dice, no sé, yo estuve en el hotel todo el tiempo. ¿Para qué has ido a Cancún? Porque me sale más barato que Canarias. ¿Y por qué les sale más barato que Canarias? Porque a la gente de allí les pagan unos salarios de miseria para que tengan a los turistas. Lo de las ruinas mayas y todo eso le tuve sin cuidado. Lo que le importaba era llegar al hotel, tirarse allí no sé, en Mallorca. También tuvimos una reunión del Colegio de Arquitectos ya hace años y decía el de turismo de Mallorca, pues aquí tenemos un gravísimo problema porque se traen a los ingleses el viernes, lo dejan en la playa con una botella de whisky y lo recogen el domingo por la noche. Y lo único que hacemos nosotros de ganancia es recoger las botellas de la playa. Lo hacía un poco exagerado, pero estaba claro cuál era la filosofía del tema. ¿Redistribución de qué? Bueno, ese tipo de cosas tenemos que empezar a cuestionarlas, ¿no? Si antes de que hubiera la Unión Europea, antes de que se pusiera en funcionamiento el euro, nosotros hicimos un trabajo, lo recuerdo siempre y además lo cuento siempre, hicimos un trabajo de cómo se repartían los gastos de un alemán que iba de Múnich a un safari a Kenia. De cada 100 marcos, de aquella todavía no estaba el euro, por eso lo digo en marcos, de cada 100 marcos, 98 marcos no se quedaban en Kenia, solo 2. ¿Por qué? Porque la compañía era alemana, la compañía aérea, porque el hotel era americano, hasta la comida se la traían de otro sitio. ¿Eso es redistribución? Bueno, eso hay que empezar a replantearlo, pero no es solamente la movilidad turística, es la movilidad de las personas dentro del propio territorio donde viven. No puede ser lo que os contaba antes de la gente que vive en Parla y que va a trabajar al corredor de Henares. ¿Por qué? Porque resulta que en el corredor de Henares el precio de la vivienda es tan alto que el pobre desgraciado tiene que vivir en Parla. No tiene más remedio que vivir allí. Si hubiera unos valores, unos precios del alquiler dignos en el corredor de Henares, no había problema ninguno. El trabajador viviría allí. Pero no sucede. Entonces, pero es que además luego está toda la fragmentación de lo que os ponía antes de broma de la urbanización. Eso es el tópico, pero es el tópico que está funcionando en toda Europa y en América. Entonces, bueno, hasta en Sudamérica. En Argentina están los countries. Una anécdota, cuando me llevaron hace 10 años la gente del área metropolitana de Buenos Aires, nos cogieron, dice, te vamos a enseñar el área metropolitana desde el aire. Nos llevaron al Campo de Mayo, en un helicóptero nos metieron y nos hicieron recorrer el área metropolitana. Esto es Tigre, que es un municipio cercano a Buenos Aires. Esto es Valviras, Argentinas. Y llegamos a un sitio y dice, esta urbanización es Nordelta, una de las urbanizaciones más grandes que tenemos, pero lo que llaman los argentinos un country. Luego bajamos y lo vemos por dentro. Bajamos en el campo, nos cogió el arquitecto municipal, nos metió en el coche y nos llevó a la entrada de Nordelta. Dice el arquitecto municipal al de seguridad, le pregunta, ¿está fulanito? Fulanito no estaba. ¿Está menganito? Menganito no estaba.
está, ya no conocía más, y le dice, bueno, yo soy el arquitecto municipal de aquí, así que quería entrar. Y le contesta, trae una orden judicial. Eso es lo que le contestó. Y no entramos. Entonces, ese tipo de cosas, que significa segregación, que significa desigualdad en la ciudad, tienen sus propios cuerpos de seguridad. En Nordelta tenían hasta los colegios, hasta a nivel de instituto. Estaba todo. Vivían aislados completamente del resto del mundo. Eso sí, la justicia la pagaban todos los argentinos. Es decir, ese tipo de cosas, pues hay que empezar. Lo que os decía antes, espacios libres, espacios verdes y equipamientos próximos. Dice, y son más importantes 4 zonas verdes de media hectárea, cada una repartidas convenientemente por el tejido urbano, que una sola de 20 hectáreas situada a 3 kilómetros de los domicilios. Eso para el planeamiento es muy importante. Durante años hemos puesto las zonas verdes obligatorias en los sitios más inadecuados. Es más, las hemos puesto a ser posibles en desmontes, en barrancos, en lugares en los cuales el suelo no tenía ningún valor. No, mire usted, eso es, desde el punto de vista de la eficiencia, carísimo. Necesitamos cosas de estas, en la cual la gente pueda ir, recorrer nada, 10 minutos, esté en la zona verde. ¿Y por qué? Mirad, independientemente de los temas de salud y lo que os dije antes del gasto en farmacopea, resulta que hay muchísimos estudios, por ejemplo el de Ulrich, hace nada hemos publicado un libro sobre el tema. Yo trabajo con José Antonio Corraliza, que es un psicólogo ambiental, del que he aprendido muchísimas cosas de psicología y de sociología. Entonces, he aprendido, por ejemplo, que los estudios de Ulrich dicen que el estrés en una zona verde se rebaja en la mitad del tiempo que en una zona artificial, empedrada o cementada. En la mitad del tiempo. No es que no haya que tener estrés, es bueno tener estrés. Si yo tengo estrés ahora, lo hago mejor que si no tuviera. Pero una vez que ha pasado esto, yo me tengo que recuperar del estrés lo más rápidamente posible. Y en una zona verde resulta que te recuperas en la mitad del tiempo que en una zona no verde. Por lo tanto, es imprescindible tenerla cerca. Eso es básico. No digo nada a la gente de Santiago, que las tiene. Pero gente que haya por ahí en otras ciudades, que no quiero mencionar, pues sí. Espacios públicos en condiciones de confort y seguridad. Ya os hablé antes del tema de la seguridad como prioritario para que la gente vaya y utilice el espacio público. Y hay sistemas, ya os digo, el sistema se llama CPT, por Crime and Prevention, son las iniciales inglesas de prevención del crimen mediante el diseño ambiental. Y es un sistema mediante el cual hay una serie de elementos. Hace poco una alumna mía ha leído la tesis doctoral aplicando el método CPT a diversos barrios de Madrid para ver si cumplían los criterios de seguridad. Tremendo. O sea, no os podéis ni imaginar. Y es verdad, porque luego vas, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche a los nuevos barrios de Madrid y no hay nadie, porque la gente tiene miedo a salir. Y es como una pescadilla que se muerde la cola. Si tienes miedo, hay menor gente, si hay menor gente, tienes menos miedo, tienes más miedo, etcétera, y así, hasta que el espacio público se convierte en algo que no se puede evitar. Y lo mismo pasa con las condiciones de confort. Por lo tanto, hay una parte que es, para resumirlo, ciudad de proximidad, reducción de distancias. Siempre que la ciudad del siglo XXI es básico. Tenéis que ver que para que el cambio climático, para adaptación y para medios de mitigación, esto es crítico. Y luego, el aumento de la eficiencia. Esto a los arquitectos no les tengo que decir nada. Edificios que minimicen las necesidades energéticas y de contaminación. No les tengo que decir nada, pero luego vas a mirar revistas de arquitectura y, por ejemplo, son escasísimas las que te ponen una planta y donde se sepa dónde está el norte. Yo, para poder criticar una planta de arquitectura, necesito saber dónde está necesariamente. Si no, me da igual. Ya puede ser un edificio muy bonito, que será un maravilloso espectáculo pirotécnico o estético. Yo no lo discuto. Pero también las esculturas son maravillosos espectáculos pirotécnicos y estéticos. Un edificio, una arquitectura es algo más que una escultura. Es un lugar donde vive la gente. Y es un lugar además que consume y que es un lugar que contamina. Y tenemos que hacer
que contaminen y consumen lo menos posible. Es decir, que aprovechen las circunstancias del entorno. Y eso es básico. Ciudades y barrios contextualizados. Esto lo suele poner, aquí no he tenido tiempo, pero lo suelo poner quitando el fondo. Esto es Quito y esto es, me parece que es Azerbaiyán, que tienen culturas totalmente distintas, climas totalmente distintos, territorios totalmente distintos. No se diferencian uno del otro si quitamos lo que hay detrás. Eso significa que no puede ser. No puede ser que una ciudad que esté en el desierto sea igual que una que está en el polo. Bueno, en el polo igual sí, pero en Santiago, vamos. Y los edificios son exactamente iguales. Este edificio de aquí es igual que este, clavadito. Y en Sudáfrica es el mismo que en Coruña. No puede ser. Tenemos, no solamente por cuestiones culturales, que son importantísimas, sino con cuestiones de materiales del sitio, con cuestiones que tengan que ver con el contexto climático, con el contexto topográfico. ¿Cómo puede ser igual un lugar donde llueve muchísimo que uno que no llueve nada? Pues son iguales y se diseñan de forma muy parecida. Y nuestros alumnos de la Escuela de Arquitectura cogen y los copian indiscriminadamente y los ponen en un sitio o en otro. Eso se empieza a acabar. Sistemas urbanos equilibrados. Las ciudades pequeñas e intermedias son el ideal al que hay que tender. ¿Por qué? Porque las megaciudades está demostrado que son carísimas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ecológico. A partir de determinado umbral, que suele estar entre los 2-3 millones de habitantes, a partir de ahí crecen exponencialmente los gastos. Y por debajo de determinada no se produce vida urbana. No puede haber vida cultural, no puede haber colegios no puede haber. Entonces, las ciudades intermedias, que durante un tiempo han sido las grandes olvidadas, empiezan a tener un papel, y muchos centros de investigación están centrando sus investigaciones en cómo conseguimos ciudades que se mantengan en unos límites, que no intenten seguir creciendo indefinidamente como si aquello. No, vamos a ver, con lo que tenemos da para hacer una vida urbana digna, da. Entonces vamos a ver cómo conseguimos que aquello funcione adecuadamente sin que crezca. Y eso está demostrado que es lo más barato, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico. Así que tenemos que intentar ciudades intermedias. Yo ahora suelo poner el ejemplo de Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz, aquí pongo ecorregiones urbanas y servicios de los ecosistemas. Infraestructura verde frente a infraestructura gris. ¿Por qué? A ver, los ámbitos de planeamiento son municipales. Normalmente el planeamiento urbanístico es en toda España municipal porque es heredero de la ley del 56, que ponía el planeamiento urbanístico como el municipio como la base del planeamiento. Y los territoriales empiezan a ser casi todos de autonomías. Por ejemplo, la autonomía andaluza tiene su plan territorial, la catalana tiene el suyo, etc. Pero resulta que las regiones naturales no coinciden ni con los límites municipales, ni con los límites autonómicos, ni con nada. Hacen lo que les da la gana. Los ecosistemas, que suelen estar basados, por ejemplo, en cuencas hidrográficas, rebasan los ámbitos autonómicos, rebasan los ámbitos entre países. Hicimos un trabajo en Braganza transfronterizo entre España y Portugal. Esos temas que sobrepasan los límites entre países, propios de la Unión Europea, incluso límites entre comunidades autónomas, ¿por qué me voy a circunscribir? Yo cuando veo que mis alumnos cogen y hacen un plan, ponen el municipio, y fuera del municipio está todo en blanco, lo dejan en blanco, como si no hubiera nada. Y lo que hay por ahí es tan importante como lo que hay ahí dentro. Tenemos que diseñar con bioregiones, es decir, con ecorregiones, con regiones urbanas. Y eso no hay ninguna ley de planificación en este país que considere las ecorregiones o las bioregiones como unidad de planeamiento. Y es fundamental. Es fundamental porque el comportamiento ecosistémico de una bioregión es entero. Y una bioregión no es solamente qué es lo que pasa con la economía local, con las costumbres, no. Tiene que ver además con la propia naturaleza, de cómo esté conformada. En Vitoria lo intentaron. Como resulta que en el planeamiento territorial vasco, mismo que en el gallego, por cierto, no hay la posibilidad de unir 60 y tantos municipios que conformaban el área central de Álava para hacer una bioregión,
toda Álava Central es una biorregión junto con todos los montes que lo rodean. Es una especie, es una llanada que llaman la llanada alavesa, junto con todos los... Bueno, son 60 y tantos municipios. No tenían forma humana. ¿Qué es lo que intentaron en Vitoria? Una cosa increíble, que los declararan Patrimonio de la Humanidad para poder hacer un planeamiento conjunto. No lo han conseguido, os tengo que decir. Bueno, pero lo están intentando. En otros sitios ni se habla del tema. Pero el tema de los límites del planeamiento es un tema crítico que no se considera. ¿Cómo es posible que estemos circunscribiéndonos? ¿Cómo es posible que el municipio de Madrid termine el plan de Madrid aquí y aquí empieza Las Rozas? O aquí empieza Leganés y no hay diferencia. Tú vas andando por la carretera de La Coruña o por la de Toledo y no sabes dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Sin embargo, tienen planeamientos distintos, con equipos municipales diferentes, con políticos distintos, que tienen criterios diferentes respecto a cómo se conforma eso. ¿Es normal? Entonces, tenemos que ver, en el siglo XXI no podemos estar circunscritos a límites municipales. A ver cómo lo hacemos. En casi todas las comunidades autónomas hay posibilidad de juntar a varios municipios para hacer el mismo plan de urbanismo, para hacer un plan de urbanismo conjunto, en casi todas. No se hace casi nunca. Bueno, 2 o 3 sí, 60 y tantos es más difícil, ya os lo digo. Y luego el tema de la infraestructura. Infraestructura verde, empezar a considerar los servicios ecosistémicos como elemento crítico. Esto es de un taller que hicimos en Vitoria, ahora vamos a hacer otro, a finales de mayo, es el 25 aniversario de esto, que es el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. El Anillo Verde de Vitoria se creó para contener la ciudad, para que no siguiera creciendo. Lo que os digo de las ciudades intermedias. Vitoria-Gasteiz apostó hace muchos años, desde un alcalde que se llamaba Cuerda, apostó por ser una ciudad intermedia. Entonces digo, ¿cómo hacemos de aquella? Pues creamos un cinturón verde, como hizo Londres en su momento, para evitar que esto siga creciendo. Imposibilitamos que siga creciendo a partir de aquí. Tienen el cinturón verde, estamos en el 25 aniversario del cinturón verde ahora mismo, y el concepto propio de cinturón verde ha cambiado radicalmente. Ahora ya no consideran este cinturón verde como un ente aislado que sirva de contención a la ciudad, lo consideran en todo el territorio de la bioregión como parte de la infraestructura verde y del sistema de áreas protegidas del territorio. Y están esto que veis aquí de azul, así no sé qué, es el río Zadorra, como cuando se inunda, etc. Y para las puntas de tormenta que yo os decía antes. Bueno, ese tipo de cosas siempre hay que empezar a considerarlas. Si no, los servicios ecosistémicos cada vez los vamos a tener que buscar más lejos, más caros, y a veces no los encontramos. Una tercera parte que me gustaría también tratar, el tema de la nueva dinámica social. Os decía que en Europa hay un problema, bueno, si miráis en los trabajos de investigación subvencionados por la Unión Europea y proponéis un tema de envejecimiento de la población, os lo dan seguro. Vamos, de hecho, uno de mis alumnos que estaba haciendo un trabajo, yo se lo codirigía con un médico de la Complutense que se apellidaba Rivera, que era un geriatra, pues se enteraron en Edimburgo, el lugar ese que os decía yo de Patrick Guedes y de la Torre Vigía, en la Universidad de Edimburgo, se fue allí a hacer una estancia de que estaba haciendo el trabajo sobre envejecimiento urbano y se lo quedaron en la universidad, me lo adujeron, nos lo quitaron. O sea, está ahora haciendo la tesis allí en Edimburgo y tiene una plaza de profesor y todo. Quiero deciros con ello que es un tema estrella en toda Europa, porque la población europea está envejeciendo de forma tremenda y es un problema, no solamente desde el punto de vista de las pensiones, es un problema desde todos los puntos de vista, incluida la adaptación de la ciudad. Mirad, la ciudad normalmente los diseñadores la hacen para varones caucásicos de entre 30 y 40 años de un nivel económico intermedio. No están pensadas para las mujeres, no están pensadas para los viejos, no están pensadas para los niños, están pensadas para eso que os digo, varones caucásicos, como si fuera una descripción, pues esa es la media para la cual se hacen, bueno, desgraciadamente, o no sé si digo desgraciadamente o no, porque tiene que ver también con que cada vez vivimos más,
la sociedad actual va envejeciendo y es un problema gravísimo. Mirad, las previsiones de las Naciones Unidas sitúan a España en el año 2050 como el país más envejecido del mundo, con la población de más de 60 años superando el 40% del total. Ya está, punto. Con eso está dicho todo. Nuestras ciudades no funcionan para los viejos. Tenemos que empezar a pensar en ello, porque ya empiezan a ser ciudades para viejos, ciudades de gente muy envejecida, y lo van a ser cada vez más. O sea, va aumentando cada vez más el envejecimiento de la población, y tenemos que pensar en las ciudades para esta gente. Y luego, otro de los problemas es que, claro, como resulta que la huella ecológica de España necesita 3 Españas, parte de esas 2 Españas están en África. Estamos comiendo los recursos biológicos de parte de África. Eso significa que los africanos no tienen su parte. Afganistán tiene 0,10 hectáreas, por ejemplo. Bueno, no es 0,10 hectáreas globales por habitante. Los dos tenemos casi 7, 0,17. Claro, se vienen. Hacen lo que sea, cruzan el Mediterráneo, se embarcan en pateras. Y normalmente la Unión Europea lo rechaza. Pero se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, Alemania se ha dado cuenta de que si lo rechazan, su población cada vez es más envejecida, porque esta gente que viene, toda es joven, tiene hijos y rejuvenece a la media de población. Entonces empiezan a admitir con determinadas condiciones a esta gente. Pero nos vamos a tener que preparar para un aluz inmigratorio. ¿Por qué? Porque el cambio climático va a exacerbar esto. De tal manera que resulta que ya se están planteando migraciones debidas al cambio climático. Hay ahora una hambruna en mitad de África espectacular. ¿Por qué? Porque los periodos de sequía hacen que no puedan comer. O sea, es que se mueren literalmente. Entonces, esa gente se va, se desplaza, hace lo que sea. Porque en el sitio donde está, ya no estoy hablando de guerras, estoy hablando de otra cosa, pero en guerras también, se está desplazando. Entonces, o bien pones, como hace Trump, un muro impidiendo cualquier tipo de entrada, o bien haces algo para que alguien entre, con lo cual a lo mejor también rejuveneces a la población, no sé. Pero para esto también habrá que prepararse. Es otro de los problemas graves que hay. A ver, algunos tópicos para responder estos dos temas. Medidas, hay una legislación sobre accesibilidad universal. El Estado español la tiene y casi todas las comunidades autónomas tienen la suya. No se cumple nunca. Os voy a poner un ejemplo. Ya os digo, no quiero hablar de Santiago, voy a hablar de Madrid porque es el sitio donde vivo y al que puedo criticar ferozmente. Madrid-Río, que es un ejemplo de muchísimas cosas, hemos intentado, lo hemos hecho, acceder desde diversos puntos en silla de ruedas y no se puede. Han incumplido la normativa de accesibilidad en el proyecto de Madrid-Río, en casi todo el proyecto. Eso es obligatorio, debían de hacerlo, no se ha hecho. Bien, la seguridad como elemento fundamental, sobre todo para personas mayores, mujeres, niños, y ya os digo, os pregunto a todos si conocéis el método más elemental de conseguir seguridad en el espacio público. Eso se debía de enseñar en todas las universidades, escuelas, no se enseña en ningún lado. Zonas verdes y equipamientos comunitarios, ya lo hemos dicho, a menos de 400 metros de cada vivienda. Y luego habría que posibilitar tipos de arquitectura que mezclaran viviendas con requerimientos distintos. La vivienda tradicional de la pareja con 2 hijos, que era la tradicional, ahora es la pareja con el hijo y 5 o 10. Estamos casi en la tasa de reposición. Pasamos un pelín, pero en algunos sitios están por debajo de la tasa de reposición. Eso ya no. Hay muchas parejas que están sin hijos, hay muchos hogares con una sola persona, que es una persona mayor que se va defendiendo, no tiene que ir a una residencia, pero que vive, ¿para qué quiere una casa de 80 metros? Si le bastan con 20. Hubo una ministra hace muchos años del PSOE, que era Trujillo, que proponía viviendas de 30 metros y se le echaron encima a todos los arquitectos. No, mire usted, esas casas de 30 metros para determinadas personas están bien.
Pero no me ponga las casas de 30 metros todas juntas en el mismo edificio, en el mismo bloque. Lo mismo que no me ponga en la misma área urbana todos los edificios de protección. Vamos a coger a todos los pobres y los metemos juntos. No. En la Operación Chamartín le preguntaron a Salvador Rueda, nos conocemos de hace muchos años, sabéis que es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Lo llevaron para que asesorara a la gente de la Operación Chamartín, el antiguo, los nuevos ya no lo han llamado. Y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para hacer más sostenible de aquello la Operación Chamartín? Y les contestó sin cortarse, traer pobres. Se quedaron, eran todos promotores y no sé qué, y no volvieron a llamar más. Me decía Salvador, es que, claro, y decía, es que yo pretendía decirles que lo que tenían que hacer era aumentar la complejidad de la gente, y por supuesto había que traer pobres, y ricos, y de gente intermedia, y viejos, y niños, para que hubiera complejidad en el tejido social. Necesitamos complejidad en el tejido social. No hacer solamente viviendas de protección todas en un polígono, aisladas. No, mire usted, hay que hacer en las casas de los ricos, destinar una parte a pobres. Es decir, el piso cuarto. Que no discrimine usted a la gente esta. Póngale en el sitio y subvencione eso. Quien dice eso es un ejemplo extremo. Tengo que poner ejemplos extremos ahora porque tengo que ponerlo blanco y negro para decir un montón de cosas en poco tiempo, ¿no? Tiene grises, que quede claro, ¿eh? Pero bueno, eso son cosas que ese tipo de arquitectura había que posibilitarla. Arquitectura mezclada para ricos, para pobres, para personas intermedias, para viejos, para niños, para... ¿Desde cuándo qué tenemos que hacer? Hay que hacer, he visto en algún sitio de alguno de mis alumnos, dice, te vamos a enseñar, Fariña, una cosa que te va a gustar mucho. Hemos diseñado para los viejos un edificio en el cual hay, y cuando me dijeron un edificio dije, no me va a gustar. Claro, ellos habían pensado, los viejos necesitan apoyo y no sé qué, vamos a poner... No, mire usted, los viejos lo que necesitan es vivir con jóvenes, y vivir con personas intermedias, y ver a niños, y ver a... Si usted me junta a todos los viejos, la hemos hecho, hemos puesto una residencia y le hemos llamado de otra manera. Una residencia autogestionada, y ya está. Lo que habéis hecho es una residencia autogestionada, no es eso lo que hay que hacer. Eso no es un tejido complejo. Es un tejido monofuncional. Bueno, eso... Ya acabo. Necesitamos además una nueva gobernanza, eso que se llama. La gente habla del empoderamiento, de la gobernanza, etc. Educación ciudadana, os lo dije antes. Por más que lo repito, llevo 10 años diciendo a los ayuntamientos que me llaman a que les explique cosas y tal, les llevo diciendo, mira, tenéis que hacer una concejalía de educación de la ciudad, no educación ciudadana, sino educación de la ciudad. Ya hace muchísimos años está esto planteado en muchos sitios. Esta foto que os traigo es de Detroit, del geógrafo taxista, en el cual pues lo que intentaba de alguna manera era que la gente negra de Detroit se diera cuenta, enseñándoles cómo funcionaba la cartografía, que había una discriminación racial en la colocación de las escuelas. Se tiró 6 meses para enseñárselo, pero funcionó. Desde aquello han pasado muchísimos años, pero las bases son las mismas. Necesitamos educación ciudadana, pero no educación para la ciudadanía, no. Tenemos que saber cómo funciona nuestra ciudad. A mí me dan, yo qué sé, este ordenador y me dan un manual. Yo voy a ir a una ciudad y nadie me da un manual de cómo funciona. Deberían de darme un manual. O como mínimo deberían de colgarlo de la web, para que yo lo tuviera, yo qué sé. Pues no. Entonces, sin educación ciudadana todo lo demás es demagogia. Estructuras permanentes de participación. Os decía antes que es imprescindible que haya un lugar donde de alguna forma la gente sepa que va a acudir ahí y le van a responder. En Estocolmo, en muchos lugares del norte de Europa, un ciudadano cualquiera va al lugar adecuado, que saben dónde está, y le pregunta cosas. ¿Qué significa recogida selectiva? ¿Dónde tengo que tirar los plásticos? ¿En qué contenedor? ¿Por qué? Y van y se lo explican. Una persona de voz o en internet, a través de una página web, de responder a las personas, pero que sepan que ahí hay
una cosa donde van a responderle, y que independientemente del partido político que esté, que si es Podemos, que si es el PP, que si es lo que sea, eso se va a mantener. Y ahí van unos funcionarios que le van a responder y que le van a decir por qué aquello funciona así. Si no, no hay participación. Si tú creas una estructura de participación que consiste en llamar a los de siempre, es así, os lo digo, se llama a los de siempre porque siempre van los mismos, y si llamas a otros no van. ¿Por qué? Porque están escaldados. ¿Para qué van a ir si no les sirve de nada? Y solo van aquellos que intentan un metro político, o que todavía han empezado con aquello, o que no sé qué. Bueno, agendas urbanas, agendas 21. Yo aquí os he puesto Agenda 21 de Pinto. Pinto es un pueblo del sur de Madrid, en la parte más donde se va a hacer ahora digamos, la planta de tratamiento de basuras. Falleció en Pinto tras una larga agonía, noviembre de 2010. Bueno, esto es lo que no se puede producir, porque esa gente que ha participado en la Agenda 21 no vuelve a participar más en nada. No ha servido para nada, no ha hecho nada. Bueno, dice, los participantes de Ecologistas en Acción de Pinto, la Laga, ruegan que no caigan en el olvido, confiando en su futura resurrección. No ha resurgido porque no es Dios. Actividades locales, colectivas y proyectos comunes es imprescindible. Sin ello, sin que la gente sepa que reuniéndose consigue determinadas cosas y además se realizan, aquello no funciona. Hay que crear un sentimiento de grupo y eso en el siglo XXI se puede hacer de muchas formas diferentes. Las políticas locales no pueden ser políticas iguales que las globales. Yo ya no digo que un político local lo tenga que conocer todos los que los voten, pero por lo menos que lo hayan visto alguna vez en su vida, en persona. Es que hay muchos políticos locales que no están en la calle ni un segundo. Ese tipo de cosas hace que la gente desconfíe. Probablemente lo conocéis. Tengo otro doctorando, ya os digo que yo me dedico básicamente a la investigación, que es Domenico de Siena. No sé si alguno ha visto alguna vez su blog y sus cosas que escribe y tal, que se dedica a la ciudad sensible, sabe mucho de esas cosas. Y entonces está estudiando, en la tesis que está haciendo conmigo, cómo del Internet global se está pasando al Internet local, porque la gente no se fía de los anónimos, para entenderlo, de los trolls, de toda esa gente que se mete a crear opinión, que crea opinión, lo que hace es deformar opinión. Entonces se está pasando mucho a Internet local, y los Internet local se ven. Son reuniones de gente que al final son entre ellos, se juntan, vamos a quedar el día no sé qué para hablar de no sé cuánto, y quedan y hablan de las farolas que han puesto en su calle, y quedan y hablan de cómo van a protestar el ayuntamiento que no sé qué, y quedan y comparten coche, y quedan y así. Bueno, ese tipo de estructuras que implican conocimiento personal frente a las políticas de imagen hay que empezar a plantearlas también. Los técnicos, aquí hay muchos, y probablemente los que no lo sean, alguna vez lo serán. Tenemos que tener un nuevo papel. No podemos encerrarnos en torres de marfil. Hay que cambiar el papel tradicional del técnico, que está separado del administrado por barreras casi imposibles de superar, y está recluido en unas torres de marfil sin implicarse socialmente, sin nada. He puesto aquí, en ocasiones veo técnicos, lo digo para que los del fondo lo puedan leer. El pobre niño los ve como fantasmas que andan por ahí y como entes que en lugar de ayudarle, pues le están fastidiando. No, mire usted, necesitamos que el técnico tenga una nueva misión. Es posible que haya técnicos que no tengan capacidad de comunicación o capacidad de relacionarse con la gente y que tengan que estar trabajando en otras cosas, pero hay otros técnicos que tienen que estar dedicados a esto. El educado ciudadano tienen que saber de las cosas, tienen que tener información y tienen que tener capacidad de poder, digamos, decirle a la gente esto pasa, esto es así, esto funciona de esta forma. La sociedad digital. Poder y control de la información, la manipulación masiva como característica de la sociedad digital. Aquí tendría que dedicar a hablar de las Smart Cities, pero no me apetece. A ver,
Las Smart Cities, si queréis leer en el blog, tengo un artículo dedicado a las Smart Cities. No quiero decir nada más que las Smart Cities son un sistema más de control de la información, tal y como están planteadas ahora mismo. Y el que controla la información tiene el control de todo. Así que, si yo sé cuándo se enciende una calefacción en un edificio, cuándo se apaga, cuándo está una gente en un sitio, cuándo no está. Mirad, hay ahora un montón de estudios que se están haciendo a través, con datos suministrados por los bancos, que se está haciendo a través de el control de las retiradas en los cajeros automáticos de dinero. Y se están sacando muchísimas cosas. ¿Qué es lo que no harán los bancos con todos los datos que tienen tuyos? Pues imagínate lo que hacen los que tienen el control de una Smart City con todos los datos centralizados de una ciudad. Yo cuando hablan de datos centralizados me pongo a temblar, porque siempre hay alguien que se queda con ellos y que tiene el poder de manipularte. Pero dices, no, es por criterios de eficiencia. No, mire usted, las grandes empresas, en aras de la eficiencia, están diversificando en sociedades pequeñas y aisladas que funcionan de forma autónoma, para que si pasa una cosa, a una de ellas no le afecta a la globalidad. Y eso pasa también en la ciudad. La centralidad tiene cosas interesantes, pero más interesante todavía es que si tenemos una caída en un problema con los semáforos, eso no afecte a toda la vida urbana. Si los tenemos separados, es posible que no me afecte a lo mejor a los cajeros, pero si no, es posible que me afecte a todo. Pero eso es un tema, pero es que lo demás es el control que hay de todo lo que pasa con la vida de las personas, no con la vida tuya en concreto, pero sí con la vida de un montón de gente a la vez. Y eso es Orwell, para decirlo de alguna forma. Así que, bueno, hay que andarse con cuidado. Yo, desde el momento en que las Smart Cities están gobernados por programas que son de Cisco, que son de IBM y que son de entidades que pueden tener una puerta trasera en cualquier lado, me pongo muy nervioso. Si fueran de alguna forma abiertos, que pudiera intervenir todo el mundo y que pudiera saber qué es lo que hay detrás, me callaría. Habría que empezar por ahí. Sistemas abiertos, pero ninguno lo es. Quedas para siempre supeditado a que si hay que hacer un cambio, sea IBM el que te lo haga. Queda supeditado a que sea el que te lo haga, sea el que te lo haga, sea el que te lo haga. Hay una ideología detrás. Hace poco estuve en una tesis doctoral en el País Vasco, que es las Smart City como ideología. Pues es una cosa importante. Que sepáis que la sociedad digital tiene muchísimas ventajas que hay que aprovechar, pero esta no es una. Necesitamos gobernanza local teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, las TIC que llaman. Por ejemplo, el consumo. ¿Por qué no se le obliga a todas las... Esto también lo dije en otro foro, tenía un montón de gentes de compañías eléctricas al lado, y cuando lo dije me miraron todos mal. Me suele pasar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dije, ¿por qué no se obliga a las compañías eléctricas a que pongan contadores en los cuales te diga, no, que está consumiendo usted 3 kilovatios por hora, no, que te diga, está usted gastando en esta hora tantos euros? Porque es la única forma en que sepas de verdad cuánto está, y se puede hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no se quiere. El control de consumo no se hace poniendo kilovatios por hora, que además no sabes en cada momento del día cuánto te está costando el kilovatio. No, mire usted, póngame usted lo que estoy gastando aquí. Y no solamente en la habitación de mi hijo y en la casa, que se puede hacer, también en la calle, para saber cuánto me cuestan las farolas encendidas tanto tiempo apagadas. Y en la ciudad, para ver cuánto consumen los servicios municipales aquí y aquí. Y la compañía eléctrica lo puede hacer. No es nada complicado, es muy sencillo. Ese tipo de cosas. Estoy hablando del potencial de las nuevas tecnologías para ir adelante. Ya acabo. Venga. Ni una hectárea más edificada. Hay que poner antes en carga de forma eficiente todo lo ya construido. Esto es una foto de las ruinas modernas de Julia, que me lo ha dedicado con mucho cariño el libro. Esta es la primera urbanización ecológica en España, la ciudad solar. Mirad cómo está. Eso no puede volver ya al medio natural. Tenemos de alguna forma que ponerla en funcionamiento. Ya está hecho, por Dios.
Pues vamos a ver cómo lo hacemos para que aquello funcione. No crear más suelo urbano, no crear más urbanizable, pero si ya está hecho, está urbanizado. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a plantear. Bueno, ya está. Fin. A ver qué hora es. Y ahora la aldea. Hablaré de la aldea 10 minutos solo. Y luego hablamos entre todos. Antes falou de cidades intermedias. Sí. Cal é para usted a dimensión mínima das cidades intermedias? Normalmente está lo que se están considerando ciudades intermedias alrededor de los entre 50 y 100.000 habitantes. Me estás hablando del mínimo. Depende del tipo de ciudad. No es lo mismo en un lugar rico que en un lugar pobre. Por ejemplo, la capacidad económica de la gente tiene importancia para que el comercio de cercanía funcione. Entonces depende mucho de eso. No es solamente, también depende de la densidad. Depende de muchas cosas, pero vamos, lo que se está trabajando por ahí como ciudad intermedia para ver los costes, etcétera, es entre 50 y 100.000 habitantes lo mínimo. Lo máximo viene a estar como entre 2 millones, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, por ahí, dependiendo del lugar, dependiendo de la gente que haya. No es lo mismo una ciudad de 2 millones, por ejemplo, no es lo mismo Sevilla que Barcelona, no tiene las mismas condiciones, también depende del terreno. Depende de la densidad, depende de bastantes cosas. Pero vamos, en ese intervalo, más allá de los 2 millones de habitantes, es raro que puedas encontrar una ciudad que sea ecológica y económicamente eficiente. A partir de ahí los costes, por ejemplo, de infraestructura se disparan, pero se disparan hasta extremos tremendos, y los costes ecológicos también, no solamente por el tema de las distancias, por muchas cuestiones. Hoy no os lo he traído, pero esta tarde en la charla que voy a dar en el Colegio de Arquitectos voy a poner un vídeo de cómo ve el Pentágono las ciudades del 2030, para que os deis cuenta de lo que significa una mega ciudad. Lo pondré esta tarde, pero lo podéis ver también, lo buscáis en internet, ponéis en Google Pentágono 2030 y os saldrá un vídeo, está en inglés porque no está traducido, es para asustaros un poco de cómo piensan los militares del Pentágono qué es lo que va a pasar con una ciudad en el 2030. Bueno, entonces, a ver, con todo eso que os he dicho, hay varias cosas que se pueden deducir. La primera de ellas es la imposibilidad de funcionamiento urbano de, entidades urbanas muy pequeñas. Es más, la mayor parte de esas aldeas que yo os conté al principio se han reconvertido ahora. Y en realidad no funcionan como aldeas. Funcionan como sprawl urbano exactamente igual que un sprawl que produce la entidad metropolitana de cualquier ciudad grande. Por ejemplo, Madrid se ha ido produciendo un proceso de suburbanización. Bueno, Madrid, La Coruña, Santiago, Vigo, se han producido procesos de suburbanización que la gente se ha ido normalmente relativamente lejos, de la ciudad buscando precios más económicos de la vivienda, básicamente eso. Pero a veces otras cosas que no se dan en la ciudad, por ejemplo, buscando aire libre, o buscando naturaleza, o buscando lo que sea. Eso se ha producido básicamente a partir de los años 50 del pasado siglo XX, cuando el automóvil privado se ha hecho más o menos popular. Antes era prácticamente imposible, porque te ibas a 10 kilómetros de Santiago y no había forma, porque no podías venir andando, no podías venir en nada, y la única alternativa era quedarte allí y esperar a que el coche de línea o lo que fuera viniera a llevarte. Lo mismo cuando vivía yo en Carballiño, era exactamente igual. Entonces, pero esto ya no funciona así. Casi todas las, excepto los irreductibles galos que quedan en la última aldea gala de Galicia, allí que se dedican a la agricultura de subsistencia como toda la vida y que no van a la ciudad más que de vez en cuando, pero son irreductibles galos. Los demás no. Y los procesos de suburbanización que se han ido produciendo, o desurbanización, hay gente que le llama desurbanización, ahí dice, hay una vuelta al campo.
Amigo, pero los que vuelven al campo son urbanitas. Son urbanitas o hippies. De mis tiempos se les llamaba hippies. Ahora no tienen nombre, pero se les llamaba hippies. Los hippies van al campo y están un tiempo, mientras no tienen hijos. En el momento en que tienen hijos y tienen que educarlos, hay un problema. Pero no solamente hay un problema con los hijos, hay un problema con que yo es que quiero banda ancha, porque me quiero comunicar con el mundo. A ver cómo puedo tener banda ancha allá aislado en Lobios o yo sé qué sé dónde. No la tengo. Pero es que yo además quiero un hospital que esté a 5 minutos o a 10 por si me da un infarto. No lo tengo. Pero es que además quiero una instalación olímpica de natación para entrenarme. Eso ya olvídate. O un traductor de coreano. Es que mi hijo quiere estudiar japonés y tiene un gran futuro. Lo digo en serio, tiene un gran futuro saber japonés en este país. Bueno, pues, ¿cuándo me vas a enseñar japonés? Por internet. Pero es que no tengo banda ancha. ¡Ay, qué Dios! ¿Qué significa? Significa que para dar servicios urbanos, no servicios rurales, sino para dar servicios urbanos, necesitamos unos mínimos de población que los hagan rentables. Y no solamente unos mínimos de población, necesitamos una cantidad de gente que pida esos servicios. Entonces no se trata de hacer como el planeamiento tradicional, y esto tiene que ver con el planeamiento, decía, tanto por ciento del plan destinado a iglesias, tanto por ciento del plan destinado a educación, tanto por ciento del plan destinado a zonas verdes. No, mire usted, ¿por qué educación? Si aquí no hay niños, ¿a quién va a educar usted? Lo que necesitamos aquí no son escuelas, lo que necesitamos aquí son asilos de ancianos. ¿Por qué voy a tener que hacer servicios religiosos? Mire usted, es que toda esta comunidad es atea. ¿Le han pedido a usted servicios religiosos? ¿Por qué voy a tener que dejar una reserva para servicios religiosos? De tal manera que no hay, el tema de los equipamientos no es solamente dejar las reservas de suelo para. Es que luego dejar la reserva de suelo para y no hay quien Dios cambie ese plan. Y si eso está puesto ahí como una zona verde, si tú necesitas otra cosa, cambiarlo de la zona verde es muy complicado, sobre todo con el sistema que tenemos ahora de planeamiento, en el cual el plan es una norma jurídica. Ya os habrán contado que ahora mismo está en estudio en el Ministerio de Fomento Español cambiar, por lo menos en determinadas partes del plan, cambiar el carácter de norma jurídica del plan. Es la única forma que hay de poder hacer un poco flexible. Pero tal y como está ahora mismo, no funciona. Así que tenemos que ver cómo conseguimos redactar todo esto. Es complicado. Y en lo que se refiere a la aldea, bueno, con el sistema que tiene, no me quiero meter. Habréis visto que no he hablado para nada de la ley del suelo gallega y de las ni voy a hablar, que quede claro. Por muchas razones. Entre otras porque mi opinión personal es que los temas del sitio lo tienen que discutir la gente del sitio. No viene de afuera un iluminado a contarte. No. Yo te cuento lo que pasa en el mundo. Luego tú haces lo que quieres con tu sitio. Para eso eres el que vives y para eso el que lo conoces. No yo, que soy un paracaidista. Vamos, yo me he metido con el tema de las setas de Sevilla un montón. Sabéis que la Plaza de la Encarnación de Sevilla han colocado ahí unas setas fantásticas. Las setas las han hecho nada menos que un grupo de arquitectos alemanes que creían que Sevilla era como Múnich. Por Dios, y en Sevilla hay 42 grados a la sombra muchísimas veces. Y se les han, se les han despegado todos los paneles que tenían pegados en las setas. Y han tenido que pedir a un laboratorio de no sé dónde, de Hamburgo, de no sé qué sitio, que les crearan un pegamento especial, ya una vez que se le habían caído la mayor parte de los paneles, para poder pegar los paneles. Eso a un arquitecto andaluz no le hubiera pasado. Porque sabe perfectamente lo que pasa. No se le hubiera ocurrido en la vida. Bueno, ese tipo de cosas, pues, ¿qué significa? La gente del sitio es la que tiene que trabajar, la gente del sitio, y no un paracaidista que venga de luego, que venga de Madrid, o que venga de Hamburgo, o que venga del País Vasco. No, mire usted. Yo le digo a usted lo que pasa en otros sitios, y he venido aquí con mucho cuidado a decir lo que yo creo que se está haciendo en otras partes del mundo y los problemas que tienen. Ahora, no me metería jamás en el tema de Galicia. Eso
que mi tesis doctoral se llamó Un intento de aproximación al análisis de los asentamientos en Galicia, y mi primer libro se llamó Las aldeas gallegas. Y a pesar de todo no me meto, porque las aldeas gallegas de mi primer libro no son las de hoy, y las de hoy no las conozco igual. Lo que sí os puedo decir es que, desde el punto de vista del criterio que se está tomando en todo el mundo respecto a las medidas, respecto al cambio climático, sobre todo, que hay que plantear tanto de adaptación como de mitigación, el sistema de dispersión y diseminación de Galicia no funciona. Es ecológicamente inviable y económicamente muy caro. Entonces, si quieres competir o si quieres que ecológicamente aquello funcione, tendrás que hacer algo. Es lo único que os quiero decir. Ahora hablamos todos y me decís vuestras opiniones al respecto. Pero no voy a decir mucho más porque no es, digamos, no quiero meterme, no es injerencia. Y eso lo digo en todos los sitios donde voy, incluso en el País Vasco, que voy a hacer un taller dentro de nada. No. Pero es así. Tiene que ser la gente del sitio, que es el que mejor conoce. Y esa gente y los técnicos del sitio, ¿cómo les voy a discutir a vosotros si me decís algo de lo que está pasando en los lugares que conocéis perfectamente si yo no lo conozco? Bueno, ese tipo de cosas. Mirad, otra tesis que dirigí, de las primeras de mi vida, que fue sobre la ciudad de Amán, de un jordano, que estaba haciendo sobre la extensión de la ciudad de Amán. No lo podéis creer, pero la extensión de la ciudad de Amán es pequeños Hamburgos. O sea, como si fuera la extensión de Hamburgos. ¿Por qué? Porque lo han hecho los alemanes. ¿Qué tiene que ver Hamburgo con Amán? ¿La cultura tiene algo que ver? ¿Cómo es posible que un arquitecto hamburgués sepa lo que pasa en Amán? Es que no puede ser. Entonces, las cosas del sitio para la gente del sitio. Ya está, es así de fácil. Yo puedo contaros lo que pasa por ahí, por el globo, cuáles son las tendencias, no sé qué, pero ahora vosotros tenéis que coger y decidir. Yo en Coruña tal, pero Vigo, que no es igual que Coruña, pues hay que hacer esto otro, porque yo soy de Vigo y me lo conozco muy bien. Es así. Y no os engañen. Si alguien que viene de fuera pretende decir otra cosa, pues es que no es lo adecuado. Casi seguro que fracasa. Bernardo Secchi una vez discutió conmigo, ya sabéis que se murió hace como un año así. Estábamos en Sevilla en una cosa, yo no me acuerdo de qué, y empezó a decir que en el último coso que habían hecho en Moscú, que le habían puesto a parir los rusos porque decía que no entendía el alma rusa. Le digo, pero Bernardo, ¿cómo vas a entender tú el alma rusa? ¿Eres ruso? Se cayó, claro. Pues aquí lo mismo. ¿Quién puede entender el alma gallega más que un gallego? Eso es la cuestión básica. Así que, bueno, ahora ya podemos hablar todos, nos quedan como 25 minutos, acabamos a menos 5, a menos 10. Pues vamos a hablar entre todos, preguntarme, a ver, empezamos. A ver si la pregunta es apropiada. En realidad son dos cosas. Mira, en relación a la primera parte, la pregunta es, bueno, todo esto, como todo lo que estamos viendo en el curso, pues es muy bonito, muy inspirador, pero tú...
A ver, son dos preguntas críticas y casi imposibles de contestar. Yo voy a intentarlo. Estoy aquí porque creo que es posible. Si no, ni estaría. Quiero decirte, creo que se puede. Es decir, creo que, vamos, te digo que es posible y te voy a contar. Creo que lo dije antes, cuando empecé a trabajar en estas cuestiones, ya hace más de 30 años, empecé a trabajar en temas bioclimáticos. En aquel momento nadie hablaba de estos temas, ni se mencionaban. Eras una especie de paria si contabas estas cosas. Te trataban como, ya te digo, como un imbécil que va por ahí diciendo chorradas que son incongruentes, que no. Hoy no. Eso significa que ha cambiado las cosas. Las cosas cambian, aunque parezca que no cambian. Te lo digo porque tengo perspectiva suficiente para saberlo. Tardan tiempo. Eso sí, tardan. Lo que no hay es que desanimarse. Y sobre todo no hay que desanimarse porque si no hacemos ahora algo, el sistema, lo he dicho muchas veces, se va a ajustar solo. Los sistemas se ajustan solos. El problema es que un ajuste del sistema solo va a implicar que mucha gente va a sufrir mucho. Es así de fácil. Entonces, ¿podemos evitarlo? Vamos a hacer lo posible por evitarlo. El que mucha gente vaya a sufrir mucho, pues todo depende de tu capacidad de empatía con la gente, ¿no? Probablemente tú que estás en un sitio que no está mal, vas a sufrir mucho menos que otros que están en sitios peores. Pues yo digo que depende de tu capacidad de empatía con la gente, pero yo creo que sí, que es posible. Es más, yo creo que está cambiando el rumbo en muchos sitios. Respecto a Galicia, yo creo que el sistema se empieza a ajustar. Cuando un habitante de una aldea se da cuenta de que por mucho que pida, no le van a dar un colegio cerca, no va a tener un hospital al lado, ni un dispensario, ni va a tener banda ancha, ni va a tener nada, empieza a pensarse si es el sitio adecuado para vivir. Entonces, claro, lo que no puedes hacer, lo que no podemos hacer el resto, es estar sufragando unos gastos para una gente que está... Lo que tenemos es que darle a esa gente la posibilidad de estar en sitios con... Dices, ¿el derecho a la vivienda es de todo? Claro que sí. Por supuesto que sí, pero no necesariamente donde tengas tu parcela. Y además, ¿qué es eso de tu parcela? En el derecho urbanístico español, la propiedad del suelo no quiere decir la propiedad de lo que puedes hacer en ese suelo. El contenido de derecho de propiedad lo fija el planeamiento. Entonces tú tienes una parcela, yo lo puedo entender, es decir, lo entiendo. Te voy a decir otra cosa. Hasta hace muy poco, en la ley de Cantabria, el artículo 42 de la ley antigua permitía edificar en toda Cantabria. Y tú imagínate lo que es ahora que lo han quitado. Pues es que te permitían legalmente. Aquí no es legal, sin embargo, sí que hay una costumbre, o se está metido en la cabeza de las personas, que en esto que es mío puedo hacer lo que quiera. No mire usted, eso era derecho romano clásico. Pero de ahí a lo que es ahora, no. La propia gente va a ir cambiando en cuanto vea que es si tiene una vivienda en un sitio adecuado, con las condiciones de confort, con las condiciones de seguridad, y en otro que va a estar disconfort, que va a estar no sé qué, ya verás como no se queda ahí, sino que se va al otro lado. Lo que pasa es que hay que dársela. Y eso ya es más complicado. Pero se puede. Yo creo que se puede firmemente. Y es más, hay partes incluso de España en que se ha intentado y que se ha conseguido. Entonces, yo creo que el disperso hay que tratarlo. Yo no voy a dar ahora recetas porque no las hay, porque he dicho de entrada que todo es muy diferente. Lo primero que hay que decir es que no es lo mismo el disperso que el diseminado, que hay diversos tipos de disperso, diversos tipos de diseminado, que no es lo mismo unas cosas con otras, que desde Niemeyer ha cambiado muchísimo las cosas de lo que es el territorio de Galicia, pero que de alguna manera se puede hacer y hay vías para poder intentarlo. Te estoy diciendo, en otros países, por ejemplo en Holanda, etcétera, se está intentando centralidades. Si tú le das a la gente centralidad,
Es decir, servicios en un lugar determinado, transporte muy sencillo al sitio, le estás dando equipamientos, le estás dando viviendas confortables y no sé qué, ya verás cómo acaban yendo a la centralidad. Y dejan el otro sitio. No es ningún drama. El abandono del rural, no, mire usted. No pasa nada. No es drama ninguno. El asunto es que la gente viva y pueda cumplir su ideal de vida en el sitio donde sea. Y puede ser en el rural, a lo mejor, o no. Lo que no puede ser es que tú pretendas hacer vida de un urbanita en el rural. Eso es lo que no puede ser. Puedes hacer vida rural en el rural. ¿Qué significa? Que a determinada gente que de verdad está trabajando en el rural, que tiene no sé qué en el rural, que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, que se dedica a no sé qué, tendrás que apoyarla, incluso subvencionarla. Mira, la Comunidad de Valencia, cuando, no digo quién, cuando estaba determinada persona, que estaba el PP en aquellos momentos, la determinada persona, que por cierto hizo el plan de infraestructura verde y de paisaje, con eso ya os doy alguna, intentó poner que la huerta de Valencia funcionara a base de ¿qué? A ponerle un impuesto a los valencianos para que la gente de la huerta le resultara rentable comercializar los productos en Valencia. Ahora mismo esa persona está en Londres, pero vamos, quiero decir que se pueden intentar hacer cosas y probablemente se pueda conseguir a las personas que están viviendo en determinadas condiciones para que, es decir, agricultura periurbana, cerca de la ciudad, pero no en la ciudad. Tenemos que vivir allí porque estamos cultivando, porque tenemos huertos ecológicos y porque no sé qué. Ayúdales. Ponles, aunque sea banda ancha a través de satélite, subvenciónaselo. Pero no al fulanito que vive y que es un oficinista que está en el centro de Santiago y que está viviendo a 20 kilómetros. A ese no. Claro. Claro.
Sí, sí, creo que tienes razón. Es verdad que habría que probablemente darle la vuelta. Lo que pasa es que, aunque le des la vuelta, hay cosas que no puedes evitar. Por ejemplo, el tema de los transportes no lo puedes evitar. Y cada vez va a ser más caro. Es decir, ya no estoy hablando de un tema puramente ecológico. Es que el trasladar a una persona de un sitio a otro cada vez va a costar más dinero. Por eso aquellas regiones que basan su desarrollo en el turismo van a tener un problema, ya te lo digo, seguro. Y aquellas regiones que basan su eficiencia en los bajos costes del transporte de mercancías y personas también. Entonces, una ciudad o una región, un área territorial que necesite que haya, fulanito vive aquí, en la aldea, y resulta que tiene que comprar, pongamos, semillas o lo que sea. Es que antes la aldea no funcionaba así. A ver, había intercambios. Es decir, había mercados comarcales o mercados de lo que fuera, donde iba. Yo me acuerdo que en Carballiño había un mercado. Entonces llegaban los tratantes y intercambiaban su mercancía, que era una vaca, por, yo qué sé, por trigo, por lo que fuera. Y esos sistemas de intercambio hacían que no fuera necesario ir a comprar un hipermercado. Pero eso ha desaparecido. No sé si te das cuenta que el sistema de comercialización de los productos agrarios no es el mismo. Y entonces eso requiere desplazamientos. Y esos desplazamientos es que no hay forma de evitarlos, pero para la venta y para la compra. Es que no hay formas de evitarlos para conseguir servicios. Entonces, si tú necesitas un servicio determinado, yo te estoy poniendo en blanco y negro los médicos, que es una cosa crítica, por ejemplo, con una persona mayor. Es que aquello no puede subsistir. Yo no puedo dar servicio médico, ni tan siquiera en Castilla-La Mancha lo han intentado, con un helicóptero para que vaya a los distintos sitios con un médico de guardia que se reparte y tal, y no funciona. Llegan tarde siempre, hay unos problemas terribles, no pueden aterrizar en muchos sitios, es decir, no les ha funcionado. Y al final, aquello, quien dice servicios médicos, ya te digo, servicios educativos. Es que si necesitas un mínimo de gente para hacer rentable un profesor de inglés, es un mínimo de gente. O bien la reúnes toda a través de un itinerario de autobús que es monstruoso, o bien no tiene arreglo. Esa misma relación eficacia-eficiencia se está produciendo en la ciudad. Claro. Desde el punto de vista de un centro Sí que sí, sanitario, totalmente. si hablas con ellos te dicen, no, centralicemos porque eso nos da eficiencia. No. Pero en cambio, desde un punto de vista del ciudadano, yo quiero que la dispersión, Claro. porque eso es lo que me da. Pero no te he hablado yo antes de que es imprescindible en la ciudad la complejidad, es decir, la diversidad y evitar las áreas monofuncionales. Pues claro. Pero hablas con los profesionales de cualquiera de esos sectores y te hablan de los macros. No. Porque dicen que eso es mucho más eficiente, porque reducen costes, porque Mira, colaboran más entre los... Yo me dedico a muchos temas de sanidad, de seguridad y sanidad. Y he hablado con mucha gente de La Paz, el hospital de referencia de España. El Hospital de La Paz, tú hablas con los médicos y todos te dicen lo mismo. Hay determinados temas que solamente se pueden dar en La Paz, pero La Paz es muy ineficiente en los temas corrientes. Es decir, nosotros estamos sobrepasados, dicen ellos, de que venga aquí gente con un tema que es de asistencia primaria. Eso tenía que estar en el dispensario. Y nos tenían que haberlo remitido a nosotros los casos verdaderamente graves. Entonces, es verdad que necesitas una masa crítica determinada, por ejemplo, para un tratamiento de cáncer de inmunología. Lo necesitas. Entonces, que haya unos especialistas, que son muy pocos en España, a lo mejor 10. Uno está en Navarra, otro está en La Paz y otro está en el Gregorio Marañón. Pero esos pocos los necesita poca gente. La mayor parte de la gente necesita estar distribuida. Por eso te digo que se necesitan variado tipo de ciudades. No todas de 100.000 habitantes, tiene que haber de todo. Pero la mayor parte de las ciudades deberían de ser esas. O sea, el común. El común no debería ser ciudad de 20 millones, sino el común de las ciudades debería de ser de esas ciudades intermedias que permiten dar todos los servicios, digamos el 80 o el 90% de los servicios te los permiten ese tipo de ciudades. Luego, si te vas a ciudades más pequeñas, pues te encuentras con que es solamente el 50% los que te pueden dar. Y si te vas ya a los pueblos, te encuentras con ni el 10 ni el 5.
El problema que es que la gente de los pueblos quiere los servicios de las ciudades de 2 millones y no puede ser. Es más, las ciudades intermedias a veces también te exigen servicios, equipamientos, como si fueras una ciudad grandísima, y tampoco puede ser. Ese tipo de cosas hay que empezar a tenerlas claras. Mira, antes se hablaba mucho del sistema de ciudades. Ahora ya nadie habla del sistema de ciudades. ¿Por qué? No lo sé. Pero debía empezarse a hablar. Las ciudades forman un sistema jerarquizado en el cual hay ciudades de primera categoría, de segunda categoría, tercera, pero no porque sean más interesantes para los ciudadanos las de primera categoría y las de tercera que sean deleznables. No, mire usted, simplemente porque tienen más habitantes y tienen más capacidad de dar determinados servicios. Ya está, punto. Pero para esos determinados servicios que a lo mejor requieren una vez en la vida, no pasa nada porque vayas una vez en la vida a esa ciudad. Otra cosa distinta es para la mayor parte de los servicios, para aquellos que son común de los mortales. Esos servicios común de los mortales deberían de estar en todos los sitios. Y para eso necesitas unos mínimos. Por eso cuando se habla de densidad, yo ahora normalmente ya nunca hablo de densidades. Hablo directamente de densidad de servicios. Es decir, ¿qué cantidad de gente necesitas en un área determinada para determinado tipo de servicio? Y es lo que había que empezar a plantear, y no otra cosa. Es complicado, ¿eh? Te quiero decir, estáis ahora mismo, esto que estamos hablando desde mi punto de vista, es el nudo gordiano, es decir, es la parte central y crítica del planeamiento del siglo XXI. Es decir, ahora tenemos que enfrentarnos a esto. Es complicadísimo, pero tenemos que enfrentarnos a ello. Lo que no podemos es meter la cabeza abajo del ala. Esto está pasando así. Y además se va a complicar todavía más. Ya lo veréis. Es decir, va a haber determinadas zonas que simplemente es que no van a subsistir. Yo cuando hablo en Castilla-La Mancha, y ahora también muchos de vosotros probablemente lo sentiréis así en Galicia, cuando estoy diciendo que determinados núcleos rurales no pueden subsistir, simplemente no pueden. Yo comprendo que haya gente que le produzca rechazo. Es que es evidente, yo he vivido ahí y lo entiendo. Pero es que no puede ser. O sea, directamente no puede ser. Y si te dicen que puede ser, te están engañando como un chino. Te están dando cosas que no se puede dar. Ya te digo, si tú pretendes irte al rincón remoto de no sé qué, de la Amazonía o de Galicia, el sitio más recóndito que te puedas, y estás dispuesto a suprimir el móvil porque no vas a tener cobertura, estás dispuesto a suprimir internet, estás dispuesto a todo eso que no estás dispuesto, te podrás ir. En caso contrario, no vas a tener nada de eso. Porque es que simplemente no se puede dar en todos los lugares del territorio. Ya está. Hace muchos años Peter Hall decía, el trabajo a distancia va a resolver el problema de los desplazamientos. Se ha visto que no. Pero las cosas cambian. Por ejemplo, comercio. A ver si tengo 5 minutos, ya es la hora. Pero 5 minutos. Os voy a meter todavía más cizaña en el tema. Comercio. Tengo un muchacho que está viendo qué es lo que pasa con las grandes entidades de distribución, Amazon, etcétera, en relación a los hipermercados y en relación al pequeño comercio. Durante muchos años, algunos de nosotros hemos estado defendiendo el pequeño comercio como algo, una especie en extinción, que había que mantener por muchas razones. Lo dijo Jacobs en su momento, razones de funcionamiento de la ciudad, de seguridad, de todo. Pequeño comercio. ¿Queréis creer que en los lugares donde está empezando a implantarse de verdad el comercio de distribución, es decir, Amazon y compañía, está empezando a resurgir el pequeño comercio y están hundiéndose los hipermercados y los centros comerciales? Está pasando. Hay números que lo avalan. ¿Por qué? Porque los hipermercados y los centros comerciales estaban hundiendo al pequeño comercio compitiendo en ellos por el precio. Y resulta que las entidades de distribución son mucho más baratos que los hipermercados y los centros comerciales. En cambio, el pequeño comercio no competía por el precio, compite porque hay determinados lugares donde tú quieres ver la cosa antes de comprarla. Y se están planteando, incluso en determinados lugares de pequeño comercio, cobrar por entrar a verlo. Porque entran, no lo compran, lo miran y se van. Bueno, pues ahora se están reconvirtiendo en lugares muestra, en comercios muestra. Tú entras, sabes que tienen determinada cosa, las pruebas, no sé qué, pagas. Y así te sale todavía más rentable
que irte a un hipermercado, porque en Amazon o en los grandes sistemas de distribución y está cambiando radicalmente, por ejemplo en Estados Unidos, los sistemas de distribución y los centros comerciales. Yo te estoy diciendo en estos momentos, yo te estoy diciendo lo que está pasando por un estudio de uno de mis alumnos. Y está pasando en Norteamérica, que es el lugar más adelantado del mundo, en los centros, en los lugares donde los centros de distribución están teniendo más importancia. Y tenemos que mirar en los lugares donde están más adelantados para ver lo que nos va a pasar a nosotros. Pero te quiero decir con ello que una cosa que parecía sacrosanta desde el punto de vista del urbanismo, como es la relación entre el pequeño comercio y el hipermercado del centro comercial, siempre gana el hipermercado del centro comercial, pues no. Ahora resulta que no. Que ha aparecido un tercero en discordia que ha puesto todo patas arriba. Bueno, pues tenemos que empezar a darle vueltas. Quiero decirte que no hay que quedarse nunca anclado en las cosas, que están cambiando muchísimo y que esto, Internet, las TIC, etcétera, están cambiando muchísimas cosas. Sistemas de seguridad, que os tengo que decir, yo que trabajo también mucho en temas de seguridad, los sistemas de drones han cambiado radicalmente todo. O sea, la videovigilancia mediante cámaras de seguridad, que no sé qué, ya nadie habla de ello. Todos hablan de drones. El tema de los incendios forestales y tal, ya son drones. Todo ello que tiene que ver con esas cosas ha cambiado por una cosa que ha aparecido hace 5 años. Entonces, eso tenemos que contar con ello, ¿vale? Bueno, a ver, ya es la hora. Entonces, a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Cualquier cosa que queráis de mí, no tenéis más que escribirme un correo. Yo, si queréis verme físicamente, estoy en la Escuela de Arquitectura de Madrid, poco tiempo. Quiere decir que estoy poco tiempo allí, estoy más bien por ahí deambulando por los sitios. En la tercera planta del edificio nuevo, al final de todo el pasillo de la izquierda. Allí tengo un despacho muy sostenible porque debe de ser de 1,50 por 2, una cosa así, o sea, absolutamente sostenible. Entonces, ahí me podéis encontrar, pero antes escribirme si vais a verme un correo, porque lo suyo es que no me encontréis. Entonces, si queréis cualquier cosa, me escribís. Mi correo es jose.farina, no Fariña, porque a pesar de que ahora estoy muy famoso por el célebre Fariña, y me estoy haciendo, ni se sabe de universal mi nombre, pues la ñ todavía no en internet no la cogen como tal. Entonces es jose.farina@upm.es, Universidad Politécnica de Madrid.es. Ahí me podéis encontrar, me escribís. Si queréis cualquier cosa, por favor, si ponéis delante alumno, tenéis preferencia. Solo una cosa, Dime. yo recomiendo a todos que entren en vuestro instituto. Para mí es una de... Yo lo empecé a hacer para mis alumnos, y ahora lo lee muchísima más gente que mis alumnos. Es más, yo creo que lo leen casi todos menos mis alumnos. Entonces, cada mes o así suelo poner cosas en el blog. Y pues nada más, que tengáis un curso que sea provechoso. Y a ver, por favor, ¿qué hacéis con Galicia? Está en vuestras manos. Mi padre era José Fariña Jamard, igual alguno de vosotros ha oído hablar de él. Se dedicaba a la administración local, pero también se dedicaba a escribir, tiene libros en gallego, en muchísimas... Bueno, entonces, una vez estuvo mirando los Fariñas y los Tojos. Hay Fariñas y Tojos hasta la Edad Media. Es decir, no tenemos ninguna contaminación. O sea, no es que tenga 4 apellidos vascos, es que debo de tener ni se sabe, porque el siguiente es Barreiro y luego... O sea, todos son apellidos gallegos. Pero ahora mismo veis que no estoy hablando gallego. Es lo que tiene la inmigración, y el tener que irse a otros lugares, como han hecho muchos gallegos. Bueno, eso no quiere decir que no ame el idioma gallego. El último libro de mi padre, que lo publicó la Diputación lo corregí yo. Entonces, para que lo sepáis, lo publicaron ya cuando se había muerto y está en gallego, claro. ¿Vale? Bueno, a ver qué hacéis con Galicia. No me la estropeéis, por favor.